Buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el canal del doctor Enoel Hernández. Bienvenidos sean todos. Si esta es la primera vez que nos ve, le invitamos a que se suscriba aquí en su mano derecha, seleccione la campana para que no se pierda ninguno de estos próximos videos. Y si el contenido de nuestro canal es de su agrado, le invitamos a que nos regale un like. Esta noche, pues interesante, ¿verdad? Se ha suscitado un sinnúmero de cosas y muchas personas me han estado escribiendo últimamente para que yo haga un comentario sobre el supuesto pastor que sale de la iglesia protestante y se hace católico, apostólico y romano. Pues más bien voy a estar tocando algunos aspectos en cuanto a eso y algunas cositas que me han escrito a través de las redes sociales, pues para hacer un comentario. Estuve ahora compartiendo con el hermano Salvador Barragán. Si desean ver parte del comentario, le invito a que vayan al canal del hermano Salvador Barragán. Los últimos minutos al final, pues básicamente traje lo que voy a mencionar en el día de hoy, que tiene que ver con el concepto de verdaderamente hay un éxodo de protestantes al movimiento católico, apostólico y romano. Y eso pues nuevamente lo voy a comentar en esta noche para hablar poco a poco. Quiero saludar antes de eso a mi hermano Carlos. Dios te bendiga, Carlos. Al hermano Enfoque Teológico, está por aquí también con nosotros. Cristian está también con nosotros. Josué, Dios te bendiga. Jesús, Dios te bendiga. Dice el tal Luis Libo Examita, pero pastor no era un hereje, es un hereje yesero. Pero no, yo no voy a mencionar que es un hereje o no, porque no conozco. Yo voy a poner parte del video que se encuentra en el canal del licenciado Guido Rojas. Me voy a tomar la libertad de hacerlo, ¿verdad? Creo que el hermano, no creo que haya ningún problema, ¿verdad? En que yo haga comentarios y tome el video de él. Aún así, pues nuevamente, quien tiene los derechos de autor de ese video como tal es el licenciado Guido Rojas, pero he entendido que es una persona muy respetable y tenemos pendiente una conversación, él y yo, para dialogar, ¿verdad?, sobre diferentes puntos. Y pues voy a tomar segmentos del video de él. No es mi video, es el video de él. No lo he visto todavía. Voy a ir reaccionando a medida que tenga eso. Lo que vi quizás fue los primeros 10 minutos, pero no lo he visto completo. Así que pues en eso estamos. Pero no voy a decir que la persona es un hereje porque no conozco todavía cuál es el trasfondo de la persona. Corina, Dios te bendiga. Joseph, un abrazo. Con Joseph también tenemos pendiente una conversación porque queremos preguntarle cuál es el sentir judío sobre el cristianismo y él pues está estudiando para ser un rabino judío y esa o va a ser también una muy buena conversación y Joseph Berrío también tiene un doctorado en PhD, así que va a ser bien interesante eso, estén pendientes. Arlet, Dios te bendiga. Jonathan Martínez, bendiciones, Dios le bendiga. Un placer oírle como siempre. Cuando sea grande quiero ser como usted. No, cuando yo sea grande yo quiero ser como imitar a Cristo, ¿verdad? Ser imitadores de mí siempre y cuando yo imite a Cristo. Si no imito a Cristo, no sean imitadores de mí. CTM Shinobi, Dios le bendiga. Buenas noches. Lou, Dios te bendiga. Un abrazo. Aquí también Josué, Dios te bendiga. Vanessa, Dios te bendiga. Diego está por aquí. Anderson García. Ava Logos también está por aquí desde Venezuela. Hermano Juan, John Constantín, Dios te bendiga, John. Robert Cabrera también, buenas noches. Hermano Julio Tirado, buenas noches, gracias por su servicio, como te mencioné. Pastor Percy, como le comenté, difiero de algunos puntos, pero voy a analizar el video de algunas cosas que usted comenta y vuelvo y digo, usted y yo tenemos una muy buena relación, pero respetuosamente tengo que diferir de algunos puntos que menciona, pero que ese conocerlo, le invito a que esté aquí y podamos quizás entrar en un diálogo más tarde. Arlet, ven. Abel, Dios te bendiga. Un abrazo, Abel, allá en Costa Rica. Mi hermano Abel Jiménez. Pronto estaremos visitando allá Costa Rica y Dios mediante estemos por ahí hablando con ellos. Le voy a pedir a las personas del chat, ¿verdad? Mi canal se diferencia de lo siguiente. Yo no le doy acceso a todo el mundo porque ahí hay unos lugares que envían mensajes en el chat para que ustedes le den un clic y se vayan a otro lugar, pero esos lugares donde ustedes se van son lugares de pecado. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Y hay personas que se meten con eso y por eso yo solamente pongo a miembros del canal o a personas que sean suscritas del canal para que hagan comentarios. No obstante, si usted es una persona que está suscrita a mi canal, le voy a pedir por favor que no llame a ninguna persona, ¿verdad? De ninguna perspectiva despreciando a la otra persona. Podemos diferir de pensamiento, pero vamos a ser respetuosos en los comentarios, especialmente en un programa como el de la noche de hoy que se presta precisamente para levantar muchas emociones. Así que mi canal no es de aquellos que se expresan emociones y el tirando para aquí, el tirando para allá. No, vamos a hablar de una manera respetuosa. Si usted se mantiene haciendo comentarios respetuosos,
aunque difiera de las otras personas, bienvenido sea. En el momento que usted es una persona que notamos que es respetuosa, yo tengo unos moderadores, los vamos a sacar del programa porque nuevamente cuando se falta el respeto a una persona que está creada a imagen y semejanza de Dios, no estamos cumpliendo con el carácter genuino cristiano. Que aunque tengamos diferencia, la Biblia dice que presentemos defensa, mire cómo, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que lo hacemos con mucho respeto, aunque difiramos de posiciones y simplemente eso es para abrir el diálogo. Eh, Buenas noches, Dylan. Dios le bendiga. Ruque, un poco cansado porque acabo de aterrizar, vengo de Tampa volando y venía literalmente volando. Claro que sí, no hay problema. Estoy ocupado en el día de hoy, si no puedo llamarle luego de este programa, ya para el sábado, porque mañana salgo también de viaje. Para el sábado estoy un poquito más descargado y dialogamos. Bien, ok, Eliel, de este caso yo sí sé, de esto yo sí sé. El señor Fernando Casanova, de hecho, yo había hecho un video en mi canal anteriormente hablando sobre el señor Fernando Casanova. Y fíjense que yo le llamo señor Fernando Casanova, no le llamo doctor Fernando Casanova, porque él tiene un doctorado de una universidad que no está acreditada y se hace llamar doctor Fernando Casanova. Él tiene sí unos estudios en España, pero no sé si es a nivel doctoral y no lo pone en su resumen. El caso de Fernando Casanova es bien interesante porque Fernando Casanova, la realidad del caso es que Fernando era un católico y de momento por una decepción se va y entra a las aulas pentecostales en Puerto Rico y luego después él dice que él regresa a su madre iglesia luego de haber estudiado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, lo cual es decir, los que saben del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ustedes me van a perdonar, pero el Seminario Evangélico de Puerto Rico es un seminario extremadamente liberal. Luego Fernando Casanova se hace director del convento de los dominicos en Bayamón, junto con el doctor Félix Strike. El doctor Félix Strike sí es un doctor, pero es un sacerdote católico que tiene 4 doctorados, 2 de ellos honoris causa. Pues yo todo esto lo conozco, yo sé quiénes son ellos. Pero en el caso de Fernando Casanova, en la realidad del caso, que era un católico nominal, que eso es lo que va a pasar en todos lados. O sea, cuando usted verdaderamente estudia una perspectiva soterológica, reformada, yo no diría que es casi imposible que usted venga y abra las compuertas a irse al catolicismo apostólico romano, porque usted está saliendo de un método sinergista a un método, de un método monergista a un método sinergista, en la cual entiendo yo que un presbiteriano o un bautista, si es bautista, porque hay muchos por ahí que se hacen llamar bautistas, no son bautistas nada. Usted habla con ellos y dice, pero eso no es lo que creen los bautistas. No saben ni siquiera lo que creen los bautistas. En ese sentido, cuando usted le pregunta, usted dice, pero venga acá, usted como presbiteriano, como bautista, usted ha analizado textos como Juan 6:44, Juan capítulo 10, verso 28 al 30, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Primera de Juan, usted ha leído y usted ha hecho un exceso de todos esos textos que habla desde una perspectiva sinergista. Y de momento ahora usted cambia por una perspectiva monergista. Pero ahora de la noche a la mañana usted, como dice esta persona que no fue de la noche a la mañana, de momento se convierte en una soteriología sinergista. Es bien difícil, amado. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que estas personas eran verdaderamente protestantes. Y nuevamente, en esto difiero de nuestro hermano Percy. Esto no es cuestión de que estamos denigrando o desacreditando a una persona. Es que cuando usted analiza verdaderamente el punto soteriológico, es bien difícil que una persona se retracte de eso. Y mucho más cuando usted entiende el concepto de Juan 6:44, el cuse, cómo se analiza el verbo de allí, nuevamente las condiciones que se dan para, especialmente las condiciones ceros en el griego. O sea, la acción de Dios produce un efecto y un efecto absoluto. O sea que, vuelvo y digo, hay algo que no me cuadra en todo esto, pero nada, en eso estamos. El caso de Fernando Casanova, vuelvo y digo, Fernando Casanova era un católico nominal que va y estudia un seminario pentecostal, después se va al seminario evangélico y después dice, no, espérate, regreso, pero regresó a las aulas católicas. Por ahí estamos.
Bendiciones, doctor. Recomiendo escuchar al doctor Gary Habermas, 100%. Doctor Gary Habermas da clase en la universidad que yo doy clases. De hecho, él es el que tiene la silla, la cátedra de filosofía en la Universidad de Liberty. Y él es un experto en la resurrección. El respeto ante todo, eso es lo que debemos tener todos, claro, aquí. Claro, ¿no? Y para eso estamos, Pastor Riley. Definitivamente estamos para eso. Gino, Dios te bendiga, ¿estás trabajando? Un abrazo, brother, dice por aquí Sal Moreno, Dios le bendiga. Dayana, buen tema por aquí. En Bebo, son una bendición. Dylan, Dios le bendiga. David Silva, un abrazo, Dios te bendiga. JJ Álvarez, con respeto. Sí, no, pero JJ Álvarez, no diga eso porque el pastor Riley no ha tomado una decisión, aunque él esté de acuerdo con muchos conceptos. Y de hecho, él hizo un comentario. De hecho, vamos a ir al video. Déjeme yo terminar con los comentarios aquí. Vamos al video y analizo los comentarios que también el señor Percy mencionó, porque yo estoy de acuerdo con él en algunos comentarios que él dijo. Como el señor Plasencia, yo lo he cachado. No, el señor Plasencia, me perdonan, pero con todo respeto, dicen que él estudió en un seminario bautista y que él conoce la teología bautista. Demostró claramente que no conoce la teología bautista cuando estaba debatiendo con Néstor Díaz. Un bautista no comete los errores que él cometió. Podrá conocer algunas cosas, pero no del todo. La palabra morfe se entiende en Filipenses 2, 6 y 7, porque hay parte donde morfe significa literalmente esencia o naturaleza. Es que así es como se interpreta. Lo ponemos estando en la semejanza de hombre o el cual siendo igual a Dios, ¿verdad? Pero la palabra morfe sí habla de la esencia o naturaleza de alguien. Eso es uno de los argumentos poderosos para precisamente establecer la divinidad de Jesús a través ese pasaje se llama el Carmen Christi, que era uno de los himnos más antiguos que se tenían en la iglesia, y el apóstol Pablo toma una frase y las plasma en Filipenses capítulo 2. Joseph dice, estudié un verano en el Seminario Evangélico de Puerto Rico bajo Hispanic Summer Program y ese seminario está alineado a la política de la UPX. Joseph, usted sabe de lo que está hablando. La política de la Universidad de Puerto Rico es una política extremadamente de izquierda y el Seminario Teológico de Puerto Rico, Evangélico de Puerto Rico, perdón, pertenece al campus de la Universidad de Puerto Rico, la UPR. ¿Qué opino del papado romano? Carlos F. que no hay tal cosa como un papado homogéneo dentro del inicio de la iglesia como tal, aunque lo quieran negar. Pero cuando vemos verdaderamente, usted va a la historia, el concepto del papado homogéneo dentro de Roma exclusivamente es falso, no se da hasta unos siglos después. Vamos a ver que hay un obispo ejerciendo un papado en Antioquía y en Alejandría. Y no solamente eso, hubo en un momento que había un papa en Aviñón, Francia, y otro que había en Roma. Si ustedes quieren, vayan y busquen ¿cómo se llama? El problema de Babilonia es que se llama, o la lucha de Babilonia, donde estaba la lucha entre Aviñón y Roma. Así que el que me diga que el catolicismo romano no se ha dividido tampoco es porque no conoce la historia tampoco. Buenas noches, Dice, Dios le bendiga. Hace poco Santiago confesó que cree en el bautismo de niños. ¿Alguna reflexión al respecto? No creo en el bautismo de niños, por lo menos yo, pero nuevamente esos son temas periferales. ¿Y dónde viene el concepto que quizás Santiago Alarcón piensa en cuanto a eso? Es que cuando se bautizaba, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y se bautizaban las personas. Y hay testimonios, ¿verdad?, de algunos padres de la iglesia que mencionan que se bautizaban los padres y los hijos también. El problema es que cuando vamos a la escritura, y aquí es donde viene aquí es donde verdaderamente se divide todo esto y donde verdaderamente yo creo que sale el argumento del señor Lisboa. Estableciendo el concepto de sola escritura, que como se define actualmente, aún dentro de las aulas católicas, no es lo que verdaderamente es sola escritura. Sola escritura no es meramente el concepto que usted deja que la Biblia interprete la Biblia. Eso no tiene que ver, eso quizás tiene que ver con una parte mínima con lo que verdaderamente significa sola escritura. Así que cuando usted los escucha hablando de sola escritura y que no creen de sola escritura, usted se da cuenta que no comprende verdaderamente en la perspectiva reformada de lo que es sola escritura. Así que en el caso de la reforma, cuando se habla de sola escritura, ¿verdad? Entendemos aquí que todo lo que tiene que ver con conducta y fe es validado por la escritura. Pero ¿qué pasa? Roma tiene tres andamios o tres patas dentro de él, que es la escritura, la tradición y el magisterio, para interpretar algún texto bíblico.
Y el problema se emplaza en lo siguiente, que muchas veces dentro de tradiciones vamos a ver interpretaciones que son diferentes. Aunque ellos digan que las interpretaciones siempre han sido homogéneas, no es el caso porque vemos precisamente en el caso de algunos de los papas, que hay papas y antipapas, que estaban totalmente en desacuerdo en doctrinas y teología. Por ende, el que es el vicario de Cristo, el que habla en pos de ex cátedra, en otras palabras, que habla en pos de Dios, muchas veces se hablaba en conceptos que eran contradictorios. Algunos se casaron, otros no se casaron. Algunos decían esto, otros decían lo otro. O sea que hay muchas cosas. Y de hecho, yo creo que el hermano Salvador Barragán, pues tiene un poco más en cuanto a eso. Pero volviendo a lo del bautismo de niños, no creo en el bautismo de niños, creo en el bautismo confesacional. Cuando usted mira por lo menos los ejemplos claros, con la excepción quizás de cuando le dice al carcelero, cree Señor Jesucristo y será salvo tú y su casa, y se bautizaban, eso es, usted le tiene que imponer al texto algo, pero no meramente eso. Cuando usted mira a Felipe, cuando va donde el eunuco, es un bautismo confesacional. Cuando usted va donde los mismos apóstoles, son bautismos confesacionales. Cuando usted va a Mateo capítulo 28, verso 19, en la fórmula trinitaria para bautizar, nos habla claramente en el libro de los Hechos que aquellos que se bautizaban en el nombre de Jesús era un bautismo confesacional de una persona que tenía que voluntad, ¿verdad? Tenía sentimiento, era una persona ya hecha y derecha. No se le confería, como habla el bautismo del catolicismo de la Iglesia Católica, que es una entrega de gracia por medio de los padres hacia los hijos. En otras palabras, a través del sacramento se le establece gracia al hijo, a los hijos, para traerlos a la madre iglesia. Ese no es el concepto que vemos en el Nuevo Testamento. Lo que vemos es un bautismo confesacional en la cual se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que está bautizando, y el que se bautiza confiesa en el nombre de Jesús. Que eso, si usted quiere saber un poco más en cuanto a eso, tengo un video aquí en mi canal que se llama El bautismo trinitario, algo así más o menos. Y lo que habla nuevamente el libro de los Hechos, que es el libro de historia de la iglesia, lo que habla es de un bautismo confesacional. Pero nuevamente, como digo, dentro del catolicismo romano tienen que traer tradición, tienen que traer el magisterio para interpretar un texto bíblico como tal. Pero déjenme por ahí para seguir por ahí. Ahora, los católicos dirán, ¿dónde está la seguridad de salvación? Para el católico, la seguridad de salvación está establecida en el magisterio, en la tradición y en la escritura. Y nuevamente, la madre iglesia es la que establece esos tres conceptos. Y de hecho, se habla de una interpretación homogénea, pero vuelvo y digo, yo quisiera que muchas personas estudiaran un curso de historia de la iglesia con el doctor Justo L. González, en la cual, pues sí, mire, él habla de algunos conceptos que los católicos lo han puesto. De hecho, el licenciado Guido Rojas está muy bien preparado en cuanto a eso y cita al hermano Justo L. González. Pero hay conceptos que el hermano Justo L. González menciona que definitivamente son detrimental para la perspectiva católica, apostólica y romana, y eso no se menciona. Vamos a ver por aquí. El significado de morfe según la sintaxis, porque morfe es un sustantivo, ¿no? Bueno, pero está modificando en ese momento. Está modificando, está hablando de la naturaleza de a quien está modificando como tal. De hecho, el pastor Winston Medina tiene un excelente estudio en cuanto a eso. Pero cuando vemos allí en el pasaje de Filipenses 2, y perdona que me estoy desviando porque vamos a ver un video, pero estas preguntas son buenas. En el caso de Filipenses 2 tenemos dos palabras que se traducen como forma, ¿verdad? Y una es la palabra morfe y la otra palabra es esquema. Y le voy a dar un ejemplo para que entienda cuál es la diferencia entre uno y el otro. Por ejemplo, yo cuando nazco, yo nazco en el morfe de hombre. Cuando voy creciendo y me convierto en un joven, todavía tengo el morfe de hombre. Cuando vengo a ser un adulto, todavía tengo el morfe de hombre. Cuando ahora ya que estoy mucho mayor y entrando en la vejez, todavía poseo el morfe de hombre. Sin embargo, cuando yo era un niño, tenía el esquema de niño. Cuando fui un adolescente, tenía el esquema de adolescente. Cuando fui un adulto, tenía el esquema de un adulto. Y ahora que soy un anciano, tengo el esquema de adulto. Aunque las dos palabras se traducen como forma, en el griego establece una diferencia claramente entre lo que es esquema y lo que es morfe. Y morfe sí habla sobre la esencia y nos explica verdaderamente cuál es la esencia de lo que se está explicando ahí. A ti, Dios le bendiga. Conectamos por acá. Josué Alemán, Dios le bendiga. ¿Qué sugiere?
¿Qué sugieres saber sobre los temas católicos para no caer en engaños, historia de la iglesia, doctrina, lenguaje original? Bueno, definitivamente los lenguajes originales son importantes. Historia de la iglesia es extremadamente importante. Así que sí, eso, para estudiar eso sí. Y un curso de teología sistemática. Amílcar, Dios te bendiga. Saludos, hermano Amílcar, por ahí. Buenas noches, Dios le bendiga. Fernando, un abrazo, gracias. Sí, eso es cierto. No, pero que el tabernáculo sea una representación simbólica del Edén, eso es falso. Ah, estoy de acuerdo con usted, Luis. Siempre católico, apostólico, pero no romano. Esa es la diferencia. Ok, bien, no, estamos de acuerdo, hermano. ¿Qué opino de la iglesia ortodoxa que va por el mismo camino de la iglesia católica? Ah, al carnaval de donde, de Venecia. Depende de qué carnaval usted me está hablando. Ah, ah, no, cuando dice, no, no fue que no dice que cambió su forma, dice el cual estando en la forma, que son dos cosas diferentes, no fue que cambió, él se añade para sí mismo cuerpo, que es lo que viene siendo la unión hipostática. José Murillo, Dios le bendiga, la esquina de nada, Dios le bendiga. Sí, también le queremos mucho, mi hermano. La teoría de la liberación, José, eso lo mencionamos hace unos programas atrás. Le invito a que vaya a ver los otros programas que hablan sobre eso. Bueno, déjeme pasar por aquí. Déjeme entrar a escuchar el video. Nuevamente lo hago con todo respeto y dándole a entender a todos ustedes que quien tiene los derechos de autor de este video es el licenciado Guido Roa, una persona que hasta ahora he visto dentro de los católicos apologetas, los apologistas católicos. Yo creo que es la persona más respetuosa que yo he visto y por eso voy a tener una conversación con él ya muy pronto. Pero vamos a ver por aquí. Déjeme conseguirlo por acá y vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Este es el video, vamos a escuchar, yo espero que se escuche, me dejan saber si se escucha tan pronto yo lo ponga. Problema, al contrario, es lo que yo he estado apelando durante mucho tiempo. Hay hermanos que pueden decir, el hermano Luis se convirtió de la noche a la mañana católico. No, a ver, desde que Guido me conoce sabe que yo he dicho públicamente que soy ecuménico. Bien, aquí tengo que hacer un comentario porque el concepto de ecuménico, como se entiende dentro de la iglesia protestante, no es el mismo concepto ecuménico que se entiende en la iglesia católica, apostólica y romana. Dentro del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II estableció, si no me equivoco, fue él, estableció el concepto de ser ecumenista, pero es invitar a todas las religiones, pero nuevamente, ¿quién es el que mantiene toda autoridad y todo poder sobre la interpretación de la Biblia? El magisterio católico. Pues es una invitación a que ellos se unan al catolicismo, no meramente a una unidad homogénea. Así que el concepto del ecumenismo, por lo menos dentro de la ala protestante, nosotros no entendemos de esa misma manera. Nosotros no nos vamos a unir a los conceptos de teológicos y soteriológicos de la Iglesia Católica. No podemos ser ecumenistas en eso porque tenemos una diferencia clara en cuanto a conceptos teológicos, pues por ende no podemos ser ecumenistas. Ahora, eso no significa que yo no pueda compartir con un sacerdote en una marcha contra del aborto porque ambos estamos de acuerdo con eso, pero no podemos ser ecuménicos en el sentido de que cuando se pregunte, por ejemplo, el caso de la Eucaristía, que yo vaya y participe de la Eucaristía o él venga y participe de la Santa Cena. Yo le garantizo que un católico apostólico romano no va a participar de la Santa Cena si yo se la estoy celebrando, conforme a lo que dice Primera de Corintios 11 y Lucas 22. Pues por ende no hay un ecumenismo como tal. Además, el ecumenismo dentro del Concilio Vaticano II se establece porque antes a nosotros nos llaman los hermanos separados. Yo no sé de qué nos separamos, pero nos separamos de las herejías que empezaron a surgir en la Iglesia Católica. Y nos empezamos a separar de qué? De aquellos papas nuevamente que cometieron unos errores grandísimos. Quasimo Medici, nada más, para mencionar uno de ellos nada más. El poder que tenía económico y la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica. Alguien que sabe verdaderamente historia sabe quién es Quasimo Medici. Desde Florencia se establece como papa y él mismo puso a familiares dentro de las arcas. Pero de todas maneras, eso es otra cosa para un estudio bíblico. Pues no puede haber verdaderamente una unión ecuménica como tal porque no compartimos lo mismo. No compartimos lo mismo definitivamente.
Déjeme esto, porque es que tengo tantas cosas para mencionar y quiero seguir escuchando el video para seguir opinando en cuanto a eso. Déjeme ver por acá, a ver qué él dice. Pero no estamos de acuerdo. Perdónenme, el concepto de ecumenismo que menciona la Iglesia Católica Apostólica Romana se establece para cambiar a los hermanos separados, los hermanos protestantes. Antes se le llamaban a todos herejes. Y si usted viene y busca la definición de lo que es un hereje, es una palabra bien fuerte. Pero ahora en Concilio Vaticano lo que hizo fue que se suavizó ese concepto y se le llama hermanos separados. Sí, pero es el mismo perro con otro collar. El concepto sigue siendo el mismo, en la cual se entiende que aquellos que no estamos bajo el magisterio de la Iglesia Católica y el papado como tal, estamos condenados al infierno y somos definitivamente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, que nosotros estamos predicando otro evangelio y seamos malditos con toda maldición. Para ellos somos eso. Así que el católico que diga que eso no es cierto, entonces está negando precisamente lo que está establecido en Concilio Vaticano II. Y nuevamente ahí se cambia de ser herejes a hermanos separados. Y se llama hermanos separados porque todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Vaya a Juan capítulo 1, verso 2 y verso 3 y usted va a saber verdaderamente quiénes son los hijos de Dios. Déjeme volver por acá. Discúlpeme que le di para atrás a la página y lo tenía en el video. Versiones que no se hacen de la noche a la mañana. Déjeme volver por acá. En un magisterio, Okay. En una iglesia guiada y llevada por el Espíritu Santo. Déjeme ver, porque quiero analizar qué fue lo que él dijo con eso. Déjeme ver qué es el contexto. La iglesia ha establecido, porque así, déjeme ver. Paul Washer, etcétera, etcétera. Bien, vamos. No represento en sí al magisterio ni a nada. Simplemente me apego a todo lo que la Iglesia Católica en su magisterio y con sus autoridades propongan. ¿Por qué? Porque puedo descansar. Y bueno, es otro tema que yo puedo hablar más adelante, ¿no? Que es parte de la decisión. O sea, ese ideal es parte de lo que me lleva a mí a tomar esta decisión, poder descansar en una interpretación de las Escrituras que, bueno, a diferencia del mundo protestante, es propia del magisterio, propia de una iglesia, y no hay lugar a un relativismo. Pero aquí definitivamente me da a entender esta persona que no conoce en absoluto lo que es un proceso exegético dentro de las iglesias bautistas o las iglesias protestantes. Esto no es la manera como se interpreta un texto bíblico dentro del contexto plenario, dentro del contexto gramatical, dentro del contexto teológico, el contexto morfosintáctico. O sea, no, aquí es donde viene el problema, que por el mero hecho de que muchas personas malinterpreten un texto porque no aplican las ciencias bíblicas, eso no significa que no haya un consentimiento homogéneo de doctrinas. Y entonces, pues él está trayendo y mencionando pues que en el magisterio es quien tiene eso. Vamos a analizar porque eso tiene más tela para cortar. Para mí eso es importantísimo y de alguna manera me ayuda a decir, bueno, ya ahora yo no tengo que andar eligiendo entre lo que dice Calvino, Martín Lutero, Zwinglio, Sproul, John MacArthur, Paul Washer, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que volvemos, ya aquí vuelvo y digo, aquí me da a entender el concepto que esta persona no está entendiendo. Calvino, Zwinglio, Paul Washer, mencione todo lo que usted quiera, Sujel Michelin, pregúntenle a cada uno de ellos si ellos creen en la divinidad y la humanidad de Jesús. Sí. ¿Ellos creen en la resurrección corporal? Sí. ¿Creen que el hombre es pecador y necesita salvación solamente por Jesucristo? Sí. ¿Ellos creen en una venida del Señor? Sí. ¿Ellos creen que el hombre cometió un pecado y le falló a Dios? Sí. ¿Ellos creen que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y aquellos que nos arrepentimos y le confesamos obtenemos salvación? Sí. Pues mire, perdóname, pero dentro de la iglesia protestante sí existe un grupo de conceptos homogéneos teológicos que ni Paul Washer, ni Calvino, ni Zwingli van a debatir. El concepto que hayan diferentes de pensamiento son, por ejemplo, en doctrinas que son periferales, como por ejemplo, en qué momento va a llegar el Señor Jesús, previo a la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación. Y cuando vemos, aún la misma iglesia católica al principio predicaba una cosa, hablaba de un
una post-tribulación histórica o un premilenialismo histórico, y habían también papas que eran preteristas. Pues no me puede decir que ese concepto es cierto. Yo creo que está fallando y me da a entender que definitivamente si era un pastor bautista, no conoce bien su teología. Pero vamos a seguir porque esto está interesante. Porque dicen cosas opuestas en algunos casos. Sin embargo, en la Iglesia Católica encuentro una unidad. Más allá de que quizás ciertas personas digan, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, pero eso no hace que la persona se levante en contra de la iglesia. No, bueno, pero vamos a buscar, por ejemplo, el ejemplo del Papa Esteban V. El Papa Esteban V se desconoce, ¿verdad?, su nombre real y su lugar de nacimiento, pero se establece que ese Papa estuvo en poder en mayo del año 896 al año 897. ¿Qué hizo Esteban el sexto, perdón? No tuvo una relación amistosa con su predecesor. El Papa lo que hizo fue que disintió de lo que el otro Papa estaba mencionando. Cuando Esteban llegó al poder, el Papa que estaba anterior, que era Formoso, ya llevaba meses muerto, pero al tener su enemigo, ¿verdad?, profundamente, no era suficiente castigar por lo que estaba diciendo, sino que él ordenó exhumar el cadáver que ya estaba descompuesto, lo remendó con una túnica. Y entonces, ¿qué hizo? Lo expuso para ejercer un juicio en contra de ese papa que ya estaba muerto. Pues no me puede decir a mí que hay un sistema homogéneo de creencias cuando un papa exhuma el cuerpo de otro papa para juzgarlo, ¿verdad?, y hacer un juicio a un cadáver. Pero ¿qué pasa? Muchas personas dentro de las iglesias protestantes y católicas no conocen ese concepto. Podría hablar también de Bonifacio VIII, los conceptos que estaban en contra de todo el sistema. O sea que, vuelvo y digo, no hay bases para el comentario que está haciendo. O diga, voy a abrir un movimiento, sino que humildemente se apega a las doctrinas de la iglesia. Y eso es importante porque lo veo como algo de humildad. De hecho, yo he tenido que ejercer la humildad al hacer este cambio. De decir, agacho mi cabeza, más allá que yo tengo muchas preguntas para resolver aún, yo agacho mi cabeza y acepto lo que la iglesia ha establecido. Pero es que cuando analizamos verdaderamente, la iglesia se ha establecido algunos conceptos que son fundamentales y en eso yo le garantizo que ningún protestante se va a desviar en cuanto a eso. Es más, aún dentro de la iglesia católica, si usted le pregunta a un católico, ¿usted cree en la divinidad de Jesús? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que Jesús también fue humano? Le va a decir que sí. ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? Le van a decir que sí también, porque nuevamente hay un grupo de doctrinas que son fundamentales que para hacernos llamar cristianos tenemos que creer esas doctrinas. ¿Ves? ¿Por qué podemos separar de todos esos grupos, por ejemplo, a los testigos de Jehová? Porque no aceptan la divinidad de Jesús como nosotros la estamos aceptando. Y de hecho la iglesia a través de un concilio se establece a Arrio como un hereje y se excomulga de la iglesia por presentar ese mismo concepto. Los concilios que se establecen a través de todo el tiempo y para hacer un concepto teológico para que toda la iglesia entienda que estos son doctrinas fundamentales. Y en eso no estamos en una separación. Porque así lo instituyó Dios. Mira, Guido, hay algo que para mí es fundamental, que he encontrado en las Escrituras y me ayudó a dar este paso, es la unidad, el sentido doctrinal de la unidad de la iglesia. Bueno, vuelvo y digo, no he estudiado, por ejemplo, yo si hiciera un estudio de los papas más malos que han habido, mira, le voy a mencionar nada más una lista para que ustedes mismos lo vayan a buscar y busquen qué fue lo que hizo cada uno de ellos. Mire, vamos a ver si hay una unidad. El Papa Alejandro VI, Papa Esteban VI, Papa Bonifacio VIII, Papa Urbano VI, Papa León X, Papa Juan XII, Benedicto IX, Sergio III, y la lista es grande. Ninguno de ellos estaba de acuerdo y se está de acuerdo. Y de hecho, vuelvo y le digo, hay papas que se consideran antipapas, así que no me puede hablar de una unidad homogénea dentro de la iglesia católica, apostólica y romana porque no la hay. Y puedo nombrar Hechos de los Apóstoles 15,
donde se ponen algunos requisitos para la iglesia que incluso después Pablo se encarga de esclarecer y que después termina desapareciendo como una norma de la iglesia, pero los hermanos tuvieron que ser humildes. A pesar de que estaban o no de acuerdo, tuvieron que agachar la cabeza y decir, amén. Y dice la Biblia, le agradó al Espíritu Santo, le agradó. Bien, pero nuevamente estamos estableciendo el concepto de que la iglesia neotestamentaria, precisamente en el Nuevo Testamento, no es la iglesia católica apostólica y romana. Y vuelvo y digo, yo creo que la mejor persona que presentó esto últimamente en las redes sociales fue el hermano Néstor Díaz, cuando explicó claramente lo que se define como iglesia, ¿verdad? Y cuándo se establece claramente la iglesia como tal. Que de ahí pues van a sacar el comentario de Mateo 16, 18 y lo van a tratar con Isaías 22 como trataron de hacer conmigo diciendo que yo no interpreté bien ese texto. Muchos católicos dijeron eso, pero la pregunta es, no todos los teólogos protestantes y católicos interpretan Isaías 22 de la misma manera, aunque ellos se lanzaron a la piscina y dijeron que no, que ese teólogo protestante estaba en error. No. Hay teólogos también que interpretan como yo estaba interpretando ese texto. Y cuando usted va de una perspectiva gramatical, lingüística y sigue el orden de las palabras, yo le garantizo que yo le puedo probar que definitivamente ese concepto no es como ellos lo están diciendo. Entonces, no trata tanto de lo que yo piense, no trata tanto de lo que yo interprete, sino trata de la humildad, de agachar la cabeza y decir, puedo descansar en un magisterio, en una iglesia guiada y llevada por el Espíritu Santo. Bien, pero es que el Espíritu Santo, vamos a ver qué fue lo que dijo el Espíritu Santo. Vamos a ver. Vamos a ver, la unción del Santo. Vamos a ver, ese texto está, si no me equivoco, Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Nos dice, déjame buscarlo en la Biblia por acá, porque sí, a ver si es el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 en adelante, creo que es que se menciona. Bueno, eso fue lo que dije. Primera de Pedro 2:20, vamos a ver. Primera de Pedro 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Verdad? Y cuando vemos que nosotros dice que nosotros tenemos la unción del Santo, está hablando del Espíritu Santo. Y sabiendo entonces que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de la promesa y Él viene a ser tabernáculo en nosotros, Él nos ayuda a nosotros en el concepto de lo que se llama la iluminación, porque hay una revelación que Dios se revela por medio de su palabra. ¿Y se revela de qué manera? Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Jesucristo es la revelación que el Espíritu Santo toma en nosotros para darnos a entender verdaderamente doctrina, cómo comportarnos. Por eso se llama que la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para perfeccionar al hombre, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque es theonuptos, es inspirada por Dios. Pues por ende hay una inspiración de parte de Dios y el hombre por medio del Espíritu Santo es iluminado para comprender la palabra. A usted me dirá, pues entonces ¿por qué hay tantas interpretaciones en diferentes lugares? Pues nuevamente, porque precisamente el pecado ha tergiversado todo eso y cuando las personas no se someten a un proceso objetivo, científico, que conlleva unos pasos, todo el mundo interpreta como le da la gana. Pero así no es como se interpreta la palabra. La palabra sí tiene un contexto cultural, tiene un contexto histórico, tiene un contexto teológico, morfosintáctico, que hay que entenderlo plenamente para poder ir paso por paso. Y si usted utiliza un método en esa ciencia bíblica, le llamamos ciencia porque son repetitivos el alcance y lo que se interpreta dentro de la palabra. Si se usan bien las ciencias bíblicas, todo el mundo llegaría verdaderamente de una manera objetiva a entender. Lo que cambiaría sería con qué espejuelos usted va a eso. Entonces aquí están las presuposiciones teológicas que forzan a una persona a decir, bueno, yo no creo en eso porque creo en esto otro. Ah, bueno, pero ya esos son
nuevamente, presuposiciones teológicas imponiéndoselas al texto y no dejando que el texto hable por sí mismo. Así que de un concepto que le está hablando, difiero mucho de él. Bien, interesante. No sé, ya que también tenemos al pastor Percy Reader, un pastor. Bueno, ahora vamos a analizar las palabras amigo, del hermano Percy. Vamos a ver un espíritu cristiano con un espíritu de reconciliación. Bien. Nada más lo estaban persiguiendo, haciendo memes, haciendo publicaciones. En eso estoy de acuerdo con el hermano Percy. No es para perseguirnos, no es para hacer memes, no es para denigrar, no es para burlarse, sino vamos a exponer los puntos. Algunos hasta le dijeron que era un pastor falso, que no era pastor, que era un infiltrado. Bueno, en eso, mi hermano Percy, yo vuelvo y digo, un pastor, si tiene el entrenamiento correcto, yo dudo mucho que cambiaría de su posición porque entendería nuevamente el concepto monergista de la salvación. Y para ir al catolicismo romano tendría que decir, pues no, eso estaba en error. Y es bien difícil, bien difícil. Por eso le digo que la mayoría de las conversiones que supuestamente salen del protestantismo al catolicismo es porque ya generalmente ya eran católicos, que en algún momento se separaron o no conocían bien la doctrina católica. Vino un pentecostal, un aleluya, le predicó y dijo, mira, si eso está en la Biblia, se convencen, pero todavía su corazón no está aquí. Por ende, la Biblia dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, yo me relacioné con eso. Pero honestamente no me sorprende. No me sorprende el hecho de que el hermano haya tomado esa decisión, la cual la respeto. Bien, eso sea, exactamente. En eso estoy de acuerdo con el hermano Percy. La decisión que tomó se respeta, pero no podemos decir de que se cante victoria. Bueno, tenemos un protestante que se convirtió al catolicismo y ahora nos hagamos la pregunta, que pues, en ese concepto pues difiero respetuosamente con el pastor Percy, que hizo la pregunta diciendo, bueno, vemos un movimiento de 5 protestantes convirtiéndose al católico, ¿y por qué será? Bueno, porque solamente se evaluó simplemente un pedazo de la evidencia. Pero cuando vamos a un estudio académico, como por ejemplo el de Barna, que yo se lo cito, precisamente nos habla de un 36% de católicos convirtiéndose a prácticas que salen dentro de los pentecostales. La renovación carismática. La Iglesia Católica en ningún momento hablaba sobre los dones del Espíritu como lo habla en la renovación carismática, donde se habla en lengua, donde se cae en el descanso del Espíritu. Solamente eso viene a la luz de la renovación carismática. ¿De dónde sale todo eso? Nuevamente del movimiento de Azusa de los pentecostales. Pero no vemos ninguno, por lo menos yo no he conocido en la historia de la Iglesia Católica el descanso del Espíritu previo al siglo XX. No lo conozco. No conozco el concepto del hablar en lengua dentro de la Iglesia Católica como hablan los pentecostales hasta el siglo XX en la renovación carismática. Si lo hay, pues mire, pues denme las evidencias, denme los historiadores para yo verlo, pero por lo menos lo que yo veo desde aquí, desde mi esquina y por la evidencia que tengo, es bien diferente. Cada quien es libre de tomar su decisión. Estamos de acuerdo. Y de irse a la iglesia que uno quiera. Estamos de acuerdo. Hay doctrinas dentro de la iglesia católica que son totalmente bíblicas. Siempre lo he dicho. Llevo ya de... En eso estamos de acuerdo con el pastor Percy. Aunque muchas personas lo ataquen a él o me ataquen a mí por eso. Es que, vuelvo y digo, dentro de lo que viene siendo uno cristiano, no podemos decir necesariamente que es una doctrina católica apostólica romana. Es una doctrina católica apostólica. Jesús es Dios. Eso lo creen los católicos, lo creen los protestantes. Pues en ese sentido estoy de acuerdo con el pastor Percy. Ya más de 7 años diciendo eso, que son totalmente bíblicas, por lo cual me he ganado mucho desprecio de los evangélicos. Porque ellos sostienen, y aquí está mi hermano que fue protestante, que él sabe que muchas veces los evangélicos nada más levantan difamación porque es una parte de ellos, está en su no todo el tiempo, pastor Percy, me perdona, no todo el tiempo se levanta una difamación. Lo que sí es que hay personas que no saben expresar lo que quieren decir. Pero estoy de acuerdo con usted, hay conceptos católicos que también nosotros los protestantes creemos. Es más, hay algo que se malinterpreta muchísimo. Por ejemplo, el Ave María, por ejemplo. Dentro de los protestantes se malinterpreta porque por lo menos la primera parte, ellos dicen, no, cuando ya hablan en Ave María, eso es totalmente herético. No, no es herético. Cuando usted mira y usted encuentra, hay versículos que hablan de la primera parte de la Ave María. La segunda parte es otra cosa. Pero cuando dice, por ejemplo, Dios te salve María, la gente piensa que es salve de salvación. Salve es un saludo, ¿verdad? Y eso se establece, está en el libro de Lucas. Llena eres de gracia, está en el libro de Lucas. El Señor es contigo, se lo narra el ángel, eso es bíblico.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso está nuevamente en la Biblia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es bendito, claro que sí. Ahora, la segunda parte es la que tenemos un problema y nos desviamos porque nuevamente surge a raíz de unos conceptos que entendemos que no son bíblicos. Al igual, por ejemplo, otro concepto que no se encuentra en la Biblia, que no es bíblico y el magisterio tiene que imponer por tradición o nuevamente por establecer un dogma de fe. Tiene que establecer en el siglo XIX la asunción de María al cielo y la Inmaculada Concepción. Aunque fíjense qué interesante que en la exposición de los católicos, Dan Turbina mencionó que un dogma de fe no necesariamente tiene que ser creído dentro de la Iglesia Católica. A mí cuando él dijo eso, yo dije, wow, eso me sorprende muchísimo. Y de hecho, vayan y vean, eso está en el canal de Santiago Alarcón, cuando estaban entrevistando a los católicos. Que puede haber diferencia en los dogmas de fe. Ah, pues magnífico, si puede haber diferencia en los dogmas de fe, no es necesario entonces creer en la Inmaculada Concepción y tampoco es necesario creer en la Asunción de María. Eso entonces, conforme a lo que dijo el señor Dan Turbina, tendría que estar de acuerdo con eso. Pero yo dudo mucho que los católicos tomen esa posición. Pero vamos a seguir por aquí. Genes, pues, nada más levantar falso, aunque no sea verdad, aunque no sepan nada, por el hecho simple de ser católico o mencionarse algo en la Iglesia Católica o decir que la Iglesia Católica tiene razón en algo, ya con eso usted es un católico infiltrado. No, en eso estoy de acuerdo, que no por el mero hecho de que diga que usted esté de acuerdo con algunos conceptos católicos, usted es un católico filtrado. Eso es falso. Eso, el que le haga la acusación al pastor Pele en cuanto a eso, o a mí en cuanto a eso, porque no sabe lo que está hablando. Porque vuelvo y digo, tenemos una serie de doctrinas que son fundamentales dentro del cristianismo, que tanto un católico como un protestante las van a creer. Entonces, deseo pues felicitar a mi hermano, porque él no ha dejado de ser mi hermano en Cristo. Bien, déjeme seguir más adelante porque me gustaría escuchar otros conceptos de que elegir entre lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino o lo que dijo Zwinglio. Ahora el responsable de tomar decisiones doctrinales no va a ser él, sino va a ser el magistrado. Bien, pero nuevamente, como le dije, Pastor Percy, el concepto de las doctrinas fundamentales entre Calvino, Zwingli y todos los reformadores, no había duda en cuanto a eso. Si había una discrepancia en cuanto a eso, se convierte en un ámbito secundario. Pero aún el mismo Lutero entendía claramente, y ese es el choque de Lutero, que entendía que la salvación era por gracia, no mediante las obras. Y entonces eso es que él empieza precisamente a dialogar consigo mismo y en la batalla que él tenía. Así que no estoy de acuerdo con usted, hermano. De la iglesia, ¿no? Lamentablemente, y no quiero tomar mucho tiempo, dentro de la iglesia evangélica existe un gran vacío, un vacío histórico. Por eso ese vacío hoy en día dentro de la iglesia evangélica está siendo llenado con cualquier cosa para poder tener una llenura, para ser totales, porque en este momento Bueno, pero la iglesia protestante no es que tenga un vacío, porque de igual manera pudiésemos decir que la iglesia católica también tiene un vacío. O sea, ¿en qué se basa usted en eso? De hecho, y quédese por ahí, Pastor Percy, si tiene tiempo, dialogamos después de que yo analice esto y usted me explica qué es lo que usted quiere decir con eso. La historia de la iglesia evangélica tiene un gran vacío de 1500 años. 1500 años que no se llenan fácil, ¿sí? Entonces, pues me dio gusto, mi estimado hermano. 1500 años que no se llena fácil. Eso si se queda, hermano, y lo discutimos al final, usted me explica a qué se refiere a eso. Que Dios me lo bendiga a usted y a su familia y le deseo lo mejor y que Dios guíe sus pasos. Amén, muchas gracias. Bien, no, y esto yo creo que va a ser la primera parte porque es que ha corrido a velar el tiempo y no quiero que se extienda. Voy a empezar a analizar un poco más profundo en cuanto a esto para hacer comentarios sobre lo que se está mencionando allí. Y vuelvo y digo, hay cosas que estoy de acuerdo con lo que se está mencionando y siempre manteniendo el temple de respeto en cuanto a todo esto. Pero vamos a ver a qué se refiere todo esto. Déjame seguir buscando los comentarios por acá. Vamos a ver por acá que se me perdieron los comentarios. Vamos a ver. Me quedé, ¿qué pienso del carnaval? Ok, bien. Morfe, José Murillo. Mi hermano José Murillo, Dios le bendiga. Desde allá de Costa Rica nos ve. Estamos por aquí, Carlos Efté.
La liberación, ya eso lo vimos también. Romy, necesitas el permiso del doctor, estás en el horno. ¿A qué se refiere eso? Voy al carnaval. No, pero exacto, no, pero no sé. Eso depende de lo que esté hablando como carnaval. Daisy, la pregunta que me está haciendo, deme tiempo porque estoy tocando otro tema acá. El pastor Percy, el ser un cristiano que esté alineado con diferentes vertientes del cristianismo no lo hace un hereje. Ok, estamos de acuerdo. Chao, Giancarlo, ¿cómo va? Doctor Enoel, Fratelo, doctor Enoel. Fratelo, claro que sí. Un saludo para Giancarlo allá en Milano. De hecho, estamos pendientes. Voy para Milán, voy para, lo más seguro, para el lago di Como y después voy para el lago di Garda. Una pareja Morfe que solo tiene a decirle en Filipenses Morfe está usando como una aposición explicativa y la oposición explicativa. Está forzando la sintaxis ahí. Hay una iglesia reformada presbiteriana en Italia, en Milano. Pues me coge de sorpresa. Doctor, ¿cree que los padres de la iglesia son plenamente filiados en su doctrina? No. ¿Y cometieron errores? Sí. Por ejemplo, Tertuliano se sabe que unió el montanismo. Sí, exactamente. Pero con todo y eso, no se puede descartar tampoco el testimonio de ellos, porque el testimonio de ellos también tiene cierto peso por su cercanía a los apóstoles. Pero aquí es donde viene, porque el señor Lisboa menciona de que pues ahora no tengo que creer ni a Zwingli, ni a Lutero, ni a otro más. Sí, pero el problema está en esto, que es que entonces dentro de estos conceptos, para poder interpretar como el magisterio y la historia son parte de la interpretación bíblica, ¿a quién le creo entonces? ¿Le creo a Tertuliano? ¿Le creo a Crisotomo? Porque habían diferencias entre ellos. Y entonces, pues es lo mismo. Diccionario confiable. Bueno, es que hay muchas herramientas. El diccionario de Douglas Moo es muy bueno, es confiable. Daniel Wallace tiene un diccionario que es bueno. También una buena herramienta. Todo el mundo tiene que tener la concordancia Strong, pero la concordancia Strong. Vi hace poco precisamente un católico apostólico y romano en un debate, trayendo la concordancia Strong, y le da una palabra y dice, ¿ves? Eso fomenta mi punto de vista. Sí, pero no es solamente buscar la definición, es qué función gramatical hace esa palabra dentro de la oración. Y cuando la persona le demostró que la función gramatical en la oración de la palabra que estaba usando no le apoyaba, pues no volvió a usar la concordancia Strong. Si no, Carlos, esa pregunta no es con el tema, pero la podemos hablar después. Esto del bautismo, ¿verdad? Bastaría arrepentimiento del que se bautiza. Bueno, vamos a hablar del bautismo en otro programa, pero estoy tratando de quedarme aquí enfocando. Estoy viendo los comentarios para ver cómo están, ¿verdad? Sí, no, poco a poco y voy a ir tocando el video. En el concepto luterano, bueno, el concepto luterano también es por aspersión, no es por inmersión. Y la regeneración bautismal, yo creo que no se da por el mero hecho que se le ponga agua a una persona, sino es por la confesión que está realizando. Porque nuevamente, el concepto del bautismo en el libro de Hechos es un bautismo confesacional. En el caso de los católicos apostólicos romanos, no lo saben, pero cuando ellos están haciendo el bautismo para un niño, léalo en el catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo para un niño es un exorcismo. Léanlo, búscanlo, por favor, no me lo crean a mí, vayan al catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y lean que el bautismo para la Iglesia Católica de un niño es un exorcismo. Yo se me pregunta si se puede explicar la resurrección con teorías naturalistas. Generalmente no. Pero los conceptos naturales no le explican todo. El problema es que no todos los bautizados son salvos. Exacto, si el bautismo fuese regeneracional, que se regenera, todos deberían haber sido salvos por el sacramento del bautismo, pero vemos que no. Pastor Percy, estamos de acuerdo en ese sentido.
esa aseveración que usted está haciendo, pastor, esa aseveración es una aseveración sinergista, no monergista. La Iglesia Católica Apostólica Romana no estaría de acuerdo con ese punto en su totalidad. ¿De cuánto tiempo se puede bautizar a los que para creyentes? Bueno, en el momento que tengan conocimiento, gnosis, ¿verdad? Y puedan discernir lo que está sucediendo. Eso puede ser a los 5 años, los 7 años, los 8 años, no hay una edad específica. No, estoy de acuerdo. Las escrituras no ponen límite a la edad para el bautismo. No, bueno, no dice para usted y su hijo, dice para tú y tu casa. Y no necesariamente. Y los hijos no especifica la edad, pero aunque no especifique la edad, con todo y eso está hablando de un bautismo que es que confesacional. Porque cuando vamos a Romanos capítulo 10, verso 9, el concepto de mencionar que Jesús es el Señor es el mismo concepto que se establece en la confesión en el libro de los Hechos, que las personas cuando se bautizaban confesando a Jesús como su Señor, pero un bebé no puede hacer eso. Por ende, ahí es donde está la diferencia teológica. El hermano Joseph practica el judaísmo conservador, pero yo simpatizo con puntos de los reformistas, reconciliacionistas y ortodoxos. Esto es ser pluralista, pero no dejo de ser conservador. Estoy de acuerdo con el hermano Joseph. Pastor Abimael, Dios te bendiga, siervo. Pastor, sería bueno que estemos dialogando ya pronto. Estén pendientes que por ahí voy a tener un programa con el pastor Abimael Ayala. Vamos a ir por acá. Voy a estar brincando preguntas porque ya el tiempo está corriendo y está tarde, pero voy a buscar preguntas porque no tienen que ver con el tema de lo que estamos hablando esta noche. José Ramón, hacía tiempo que no te veía por ahí. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Ángel Francisco, Dios le bendiga, también estamos por aquí. Podemos llamar hermanos en Cristo a un católico apostólico y romano, dependiendo de cuáles son las doctrinas de fe que se adjudica a la persona. Hasta cierto punto yo diría que sí y no. Todo depende de qué es lo que sostiene. En el momento de que ya sustituye el sacrificio absoluto de Cristo en la cruz del Calvario por otras cosas, ya es otro evangelio. Y ahí no le podemos llamar hermano. Si no, los católicos nos llaman hermanos separados, pero nuevamente el contexto no es hermanos separados, es lo que nos llamaban antes. Que el Concilio Vaticano lo que hace es que lo suaviza porque era muy fuerte. Nos llamaban herejes. Busquen ustedes la definición de lo que es un hereje y eso es lo que nos llaman a nosotros. Para ellos, hermanos, puedan igual. Juan Pablo II convocó ese comunismo. Juan Pablo sí. Pues entonces sí, es que la historia del catolicismo, pues la estudié en un momento en una de las clases, pero no es de mi interés. Yo creo que hay personas que son apologistas históricos. Yo diría que el hermano Salvador Barragán es más apologista histórico en cuanto a eso y domina muy bien los documentos de la biblioteca Logos, que es excelente para eso. En el caso mío, yo soy más teólogo. Salud y larga vida, señor Noel. Gracias, colega. Gracias, joven, muy amable. Que nació sobre Pedro. No. Y de hecho, no fue en el año 33. Si usted mira verdaderamente el edicto que se estableció en el año 445 para el establecimiento del templo y la segunda venida del Mesías cuadran para el año 30. Lo que pasa es que le llamamos 33 porque Jesús murió de 33 años. Y nuevamente, el concepto de decir que se establece sobre Pedro, pues había que hablar nuevamente dónde estaba Pedro localizado, que estaba en Cesarea de Filipo, qué era la roca que estaba detrás de él, qué eran las puertas del Hades. Todo eso hay que entenderlo para saber exactamente lo que se está hablando allí. ¿Qué significa atar y desatar? Y qué significa las llaves del reino. Que nuevamente, ahí donde está yo creo que el error de muchas personas, que es que la interpretación que se le dan a esos textos no es una interpretación gramático-histórica plenaria, se le da una interpretación alegórica o tipológica. Y ahí es donde se establece el error, yo creo. Porque nuevamente, ese tipo de interpretación se presta para muchas cosas subjetivas. Enfoque teológico, un abrazo, Dios te bendiga. De los ortodoxos, lo mismo que mencioné anteriormente, Lautaro, todo dependiendo de qué es lo que creen ellos en lo fundamental.
Mire, yo creo que fue Agustín el que mencionó, que decía, en lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. En lo secundario vamos a extender gracia. Y en lo demás, pues mire, simplemente amor. Dice Anderson García, el pastor presidente es el católico romano recién convertido, ¿verdad? Quiero ver si estoy entendiendo todo este asunto. No. Recuerden que si es de edificación, mire, si hasta ahora lo que usted escucha es de edificación, regálanos un like. ¿Cómo es el ecumenismo en el protestantismo? El ecumenismo en el protestantismo no se habla, vuelvo y digo, de una palabra ecumenismo como tal. Podemos compartir en algunas cosas, como por ejemplo, cuando se hace una marcha en contra del aborto, el pentecostal, el luterano, el bautista y el católico marchan juntamente. En ese sentido, eso es un movimiento ecuménico, entre comillas. Pero el ecumenismo que trata de establecer la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es que todos ellos regresen y se sometan bajo el magisterio y el papado. Y en ese concepto de ecumenismo nosotros no estamos de acuerdo. Así que el ecumenismo del protestantismo no le llama ecumenismo y es reacio a ese tipo de ecumenismo. Ni aun los ortodoxos creen en semejante. No, exacto, ¿no? Los Medici fueron terribles personas sedientos de dinero y poder a través de la Iglesia Católica. Sí, el que conoce la historia. Es más, y los que han tenido el placer o el privilegio de viajar hasta Florencia. En Florencia, cuando usted va a la casa de los Medici y usted ve el poder adquisitivo que tenía la familia Medici, que eran los banqueros de Italia. Y cómo ese poder adquisitivo monetario trae un sismo dentro de la Iglesia Católica a tal punto que hubo una corrupción definitivamente dentro de la Iglesia Católica. Así que no me pueden decir que la Iglesia Católica siempre fue homogénea. Y parte de las críticas que se establecen nuevamente, miren los papas que yo les menciono y todo lo que pasaron ellos. Hubo papas que tuvieron hijos fuera de la Iglesia como tal. Bueno, papas y antipapas, todo eso es... no, van a decir que lo invente, pero yo le invito que vaya y busque. Vaya. Es que toda la información, mire, hoy en día, cuando usted menciona algo, bueno, también hay que entender que hay fuentes que no son académicas, como por ejemplo Wikipedia. Wikipedia no se puede utilizar para citar nada porque Wikipedia simplemente es la congregación de un conglomerado de ideas que la gente pone ahí y algunas cosas son buenas, pero otras cosas son malísimas. Así que Wikipedia no es una fuente. Pero dentro de Google hay una cosa que se llama Google Scholar o Google Erudición. Y usted puede poner ahí información y entonces va a artículos que fueron defendidos en la academia, en la cual establece nuevamente conceptos. Ese sí tiene más lo que se llama credibilidad y, ¿cómo se llama? Son 2 puntos cuando en la academia, ¿verdad? Y a esta hora de la noche ya el cerebro no le funciona igual. Pero cuando se escribe de una plataforma que tenga credibilidad, ¿verdad? Y validez, esos son los 2 puntos. Tiene que tener credibilidad y validez. Y para tener credibilidad y validez tiene que ser puesto al escrutinio de otros eruditos, en la cual se hace un proceso nuevamente científico para escudriñar la información y se añade el cuerpo de conocimiento, se establece que tiene credibilidad y validez. Pero una cosa como Wikipedia no tiene credibilidad ni tampoco tiene validez. Dice, el Concilio Vaticano II es la versión bondadosa del catolicismo que tapa los siglos de violencia y retraso social. Bueno, también en el protestantismo se da eso, o sea que no podemos tampoco ser atacando desde una sola perspectiva, porque también se dio dentro de ahí, hubo inquisiciones protestantes también, y no podemos hablar de esa manera porque sí hubo violencia tanto en la Iglesia Católica Apostólica Romana como en la protestante. ¿Ve? Y entonces uno tiene que ser, cuando está hablando de esta forma, tiene que ser subjetivo. Y cuando hay que darle la razón a uno, hay que darle la razón a uno. Cuando hay que quitarle la razón a otro, hay que quitársela. Pero de hecho, así es como se mantiene la credibilidad y la validez. Pero ¿cuál de las iglesias católicas es la verdadera? ¿La romana, la ortodoxa, la copta, la bizantina? ¿Cuál? Claro, muy buen comentario, Steven, porque dentro de la iglesia romana van a decir que ellos es la verdadera iglesia, pero nuevamente, cuando se habla de la ruptura del occidente y el oriente, específicamente con la iglesia ortodoxa, la copta, pues entonces tenemos que decir, ven acá, ¿cuál viene siendo la verdadera? Y ahí usted ve que el que más tuvo poder fue la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y por ende, ahí es que usted tiene todo eso, pero existe una diferencia, claro que sí.
Bueno, pero las nestorianas eran herejes. Por eso no quiere que le den mensaje pensado solo para pensar. Ok. Bueno, sí, y yo creo que pues, todas personas pueden pasar por eso. Percy, y si era reformado, peor todavía. Ahí entonces, no sé, vuelvo y digo, si era reformado, yo creo que el concepto soteriológico no se lo enseñaron muy bien. Por eso le digo que es bien difícil que un reformado caiga en ese aspecto y que diga lo que él dijo anteriormente, que él luego, después de haberse enamorado de María, es que vino a ser salvo. Está poniendo su salvación en una persona y no su salvación en la persona. Y un reformado que llegue a ese punto de vista es porque definitivamente apostató de la fe, porque solamente en uno nada más hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en quién, en Jesucristo de Nazaret. No es en la iglesia, no es en María, solamente el único que dio su vida por nuestros pecados fue Jesucristo, y en él solamente hay salvación. Pastor Ángel Torres, Dios le bendiga. ¿Cuándo piensa dar las clases básicas de griego? Me interesa. No, Ángel, las clases básicas de griego las va a dar el pastor Winston Medina, que yo estoy hablando con él, pero él está ocupado ahora y yo me voy a colar dentro de todo eso. Mi hermano Máximo, Dios te bendiga. Buenas noches, bienvenido. Gracias por el apoyo siempre. ¿Quiere decir que los católicos como Luis Toro no conocen bien para interpretar la Biblia? No, ellos conocen bien la Biblia, pero nuevamente conocen la manera alegórica para entrevistar. Para entrevistar, no, para interpretar. Pero fíjense en esto, mire, yo y voy a hablar de una manera muy respetuosa y quiero que me entiendan bien, quiero que no se malinterprete. Cuando se hace un debate, y por eso a mí no me gustan los debates, porque creo que yo, cuando estaba dialogando con Hugo, el de Cyber Saulo, él y yo estamos de acuerdo en esto. No es edificante, porque los debates son el coliseo romano de hoy en día, donde el público o la audiencia está esperando que los dos debatientes se saquen sangre para gritar, ganó, ganó, ganó. Y no es verdaderamente algo como se lleva en la academia. En la academia se establecen unas reglas parlamentarias para hablar con tiempo, moderador. No se pueden hacer ataques ad hominem, ¿verdad? No se puede criticar a la persona directamente. Hay que establecer verdaderamente lo que es un argumento. Un argumento no es una aseveración. Un argumento tiene una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión. Es deductivo o inductivo. Y cuando se está hablando, hay que hablarlo desde esa perspectiva. Y cuando vemos los debates de hoy en día, eso no son debates. Esos son dos personas comentando con puntos de vista diferentes. Y por eso no me gusta ese concepto. Así que cuando se establece un debate de Luis Toro con otro protestante, fíjense en que él siempre mantiene el control del micrófono. En un debate formal, él no controla el micrófono. Segundo, ¿dónde debate él? Siempre dentro de una congregación que es católica apostólica romana. En un debate formal no hay ni un control de católico ni un control de protestantes tampoco. Número 3. En un debate se establece un tiempo para que una persona ponga su tesis y la otra persona da su antítesis. Y luego se hace una corroboración, una refutación y el otro hace una refutación. Luis Toro siempre termina hablando segundo. Eso no es un debate. Eso es un monólogo esperando que la otra persona hable, que se establezca. Tercero, Luis Toro siempre, entre las reglas que ha estado dando, siempre menciona que solamente quiere hablar de la Biblia y la Biblia nada más, porque los protestantes creen en la Biblia nada más. Sí, pero aparte de eso también tenemos que ir a la historia, tenemos que ver verdaderamente qué fueron los que dijeron los padres de la iglesia. Hay comentarios, sí, vamos a ver si verdaderamente hay un sistema homogéneo de creencia, lo cual se prueba que no lo hay. Él no va de esa manera, así que él controla lo que supuestamente llama un debate, pero lo que Luis Toro no es un debate, no es un debate. Si ese papa es como igual el cadáver del papa anterior, considerando enemigo y luego botó el cuerpo en un barranco. Exactamente, exactamente. ¿Qué hice por aquí? Lo peor es que Icar huelo la cisma dentro de ella con la gran división que tienen entre los católicos progresistas y católicos tradicionales. Muchos de ellos se oponen al Papa Francisco. Exactamente. Mire ¿cómo se llama este papa? Este cardenal. Hay un cardenal italiano precisamente y uno americano que no está de acuerdo con las pólizas de Francisco.
pero nuevamente muchas veces se tiene que quedar callado porque los excomulgan de la iglesia. Saludo al hermano Cristóbal Toro, muy buenos días allá en España, son las 7 de la mañana casi. Así que pues nada, un abrazo al hermano Cristóbal Toro del canal Misterio al Descubierto. Dios te bendiga, varón. Los evangélicos luteranos, por ejemplo, tenemos unidad confesacional bajo el libro de Concordia. Bueno, sí, y eso es bueno, que haya un orden de establecer doctrina. En eso yo no tengo ningún problema, peccator justificatus, ¿verdad? Las palabras en latín, pecador justificado. Sin ir más lejos, parte de la Iglesia Católica está en desacuerdo con Papa Francisco y lo llaman hereje. Bueno, yo no sé si lo llaman hereje, pero nada. Ese es el debate que tengo con José Plasencia, que él me dijo que quien estaba hablando allí es Sebna, y yo le digo que no, que es Eliakim. Y hay teólogos que mencionan que es Eliakim, y hay teólogos que mencionan que es Sebna. Eso yo no se lo quito. Pero también aparte de eso, en Isaías 22 le tengo una sorpresa y estamos esperando que se pueda dar el momento para hablar con el joven teólogo y con José Plasencia. Y con Hugo también, con los tres. Interesante el tema del debate en Nicaragua. Batman Díaz, Dios lo bendiga. Mercy, ok. El protestante se haya convertido al catolicismo romano, pues no prueba ni desmiente el protestantismo. Exacto, estoy de acuerdo con eso. Hay doctrinas católicas que no tienen fundamentos bíblicos. Bien, sí, pero nuevamente en el concepto que no tenga fundamentos bíblicos, Pastor Percy, usted y yo sabemos que ellos lo establecen nuevamente por seguir una tradición o seguir el magisterio. Y cuando se llega la tradición, el magisterio y la Biblia, los tres los ponen al mismo nivel. El protestante pone la Biblia por encima de la tradición y por encima del magisterio. ¿Por qué? Porque la tradición es falible y el magisterio también es falible. Y ahí donde yo estaba hablando, cuando estaba en el programa de Santiago Alarcón, que yo mencionaba, y Dante Urbina no comprendió lo que yo estaba diciendo. Dante Urbina lo que dijo es, no, pero es que cuando se habla de una plataforma ex cátedra, no implica que haya una infabilidad de la persona, sino infabilidad es lo que se dice. Bueno, magnífico, eso es cuestión de semántica, señor Dante Urbina, porque nuevamente estamos hablando de una persona que se hace llamar el vicario de Cristo, que cuando habla es Cristo hablando en la tierra. Y si esa persona comete un error y es falible, pues no puede ser Cristo hablando en la tierra. Por ende, se elimina el concepto del ser vicario de Cristo. ¿Ves? Entonces tendrían que ahora traer otro concepto para explicar lo que significa vicario de Cristo, pero ahí le añade un problema. Lo que hace es pateando la lata un poco más adelante, pero el problema todavía se mantiene así. Bueno, ok, está bien, pero volvamos. Déjeme ver si me da tiempo. Yo invito al pastor Riley ahora aquí y dialogamos. Y entonces él nos explica. ¿Cómo no están en la Biblia? Están basadas en la supuesta tradición oral. Como no están en la Biblia, están basadas en la supuesta tradición oral. Sí, no cabe duda que hubo una tradición oral. Pero nuevamente, lo que está escrito, por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Para qué? Para que el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones y comprendamos lo que es necesario y justo para la salvación. Si no se salva, entonces, ¿por qué ruegan a María? No, pero es que, Anderson, una cosa es el salve. Salve es un saludo. No que María estaba diciendo que necesitaba salvación. Eso, vuelvo y digo, y aquí, yo como teólogo tengo que ser objetivo y tengo que darle razón a una persona cuando tiene razón, aunque yo esté en desacuerdo de su posición. El mero hecho de que diga Dios te salve María, no es que estamos diciendo que Dios la salve a ella porque es meramente una pecadora, que lo fue, entendemos eso. El salve es un saludo, como dice, salve Jesús, rey de los judíos. ¿Estamos diciendo que Jesús se tenía que salvar? No, estamos saludando, eso es lo que significa eso. Exactamente, sí. Estoy de acuerdo con esta persona, estoy de acuerdo con eso, exactamente. Exactamente, es el saludo del ángel, que estoy de acuerdo con eso. Exactamente, sí, estoy de acuerdo. En el caso de la Cisma de Oriente, en ese caso, si tomamos el cisma de Oriente, la Iglesia Católica Romana tiene un vacío histórico de casi 1000 años. ¿Ok? ¿Usted cree que la salvación es por gracia? Bien, estamos de acuerdo.
El Instituto Bíblico o el Seminario Teológico de Dallas. Pablo Hoff era un teólogo, sí. Seminario Teológico de Dallas es dispensacionalista. Ok. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo empieza a leer la Biblia? Primero empiece orando y después vaya a los evangelios. Empiece por el Evangelio de Juan. Dice, también Lisboa comete un gran error de agrupar a Lutero, Calvino y Zwingli en el mismo saco. Estoy de acuerdo también. Exacto, sí, exactamente. Pero no en aspectos fundamentales. En eso no. Esto lo podemos dialogar en otro problema, Israel, porque no tiene que ver con el tema de esta noche, pero lo vamos a dialogar. Josefa, Dios le bendiga. Willy, el vacío de 1500 años, interesante, pero no creo que haya sido así. Creo que dentro de la Iglesia Católica Romana, antes de Lutero, hubo cristianos fieles en la sala doctrina, incluso, sí, estoy de acuerdo. Por aquí, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Yo creo que las Américas es una de las mejores traducciones, aunque, y fíjense, ok, volvemos a darle, la Biblia de Jerusalén es una buena traducción de los idiomas originales. En eso no se le puede quitar. La Biblia de Jerusalén y la Biblia de las Américas son buenas traducciones bíblicas. No estoy de acuerdo en que se le añadan los deuterocanónicos o los apócrifos, pero sigue siendo una buena traducción bíblica. No sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Janet dice pentecostal y doctrinas de la gracia, claro que sí. Lutero no fue innovador en su doctrina, afirmó la regeneración bautismal, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la confesión privada, exacto. En ese sentido, por ejemplo, en ese aspecto, ¿verdad? La presencia real de Cristo en la Eucaristía, se habla de una transubstanciación y una consubstanciación, pero eso es periferal. Podemos diferir en cuanto a eso, aunque nuevamente, basándose en una buena exégesis, ellos tratan de citar Juan 6:63, Juan 6:58, por ahí, pero en el capítulo 6. Y el capítulo 6, si usted lo analiza exegéticamente en el idioma original, no le da evidencia al católico, le da evidencia al protestante. Hermanos separados, sí, no, eso es así. Dice doctor, ¿estaría abierto al catolicismo romano si se le presenta algún planteo por parte de ellos? Bueno, yo he dialogado con ellos, y de hecho, el padrino de mi boda es un predicador católico. El padrino de mi boda es un predicador católico de la Renovación Carismática, famosísimo. No voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no lo quiero exponer, pero es uno de los predicadores dentro de la Renovación Carismática Católica, que es de los más famosos que hay. Así que yo he dialogado con ellos y podemos tener una buena amistad y dialogamos y todo eso, pero no implica que yo voy a aceptar las doctrinas católicas, apostólicas y romanas. Sí, pero entonces lo que ellos hablan de la infabilidad papal hablan desde la cátedra, perdón, desde la CIA ex cátedra, que es cuando él se establece doctrinas de fe y está hablando en pos de Dios. Pero nuevamente vemos nuevamente dentro de la historia que hay papas que estaban en desacuerdo el uno con el otro. Y si el primero es el vicario de Cristo y hablaba ex cátedra en favor de Cristo, ¿cómo es posible que Cristo se vaya a contradecir con otro papa más adelante? Así que no hay un movimiento homogéneo como tal. Un abrazo, Francisco Marín. Gracias. ¿Pentecostal y doctrinas de la gracia son incompatibles? No, no son incompatibles. Además de la confesión de los Asperger, se citan los padres de la iglesia. La reforma doctrinal jamás fue de carácter restauracionista, a diferencia del evangelismo. Bueno, o sea, usted se refiere en cuestión del bautismo. Manuel, Dios te bendiga, bienvenido, saludos. Nitza, Dios te bendiga, también estamos por aquí. Doctor, ¿qué opino sobre Luis Jovel y su canal? Yo no tengo problema. Mira, ni Luis Jovel Luis Jovel no tiene problemas conmigo y yo no tengo problemas con Luis Jovel. En algunos aspectos diferenciamos nuestras posiciones, pero él documenta bien lo que dice. Por ende, yo no puedo criticar aspectos que él está mencionando porque él cuando lo menciona los documenta.
Ahora, muchas veces yo no traigo, ¿verdad? Por ejemplo, pudiese traer aquí documentos que son de eruditos, ¿cómo le digo? Que yo documentos aquí que son de eruditos. Pero si yo me pongo a citar documentos aquí de la perspectiva académica, ustedes se irían del canal porque es extremadamente abstracto. Y entonces hay que hacerlo más ameno, hay que diluirlo un poco más. Pero él sí, él tiene buenas citas, tiene buenos conceptos. Diferenciamos en algunos puntos, sí, pero vuelvo y le digo, Luis Jovel no tiene problema conmigo, yo no tengo problema con Luis Jovel. En un momento él hizo un comentario en mi canal sobre lo que yo comenté de Santiago Alarcón sobre el purgatorio. Y no es que yo esté a favor del purgatorio, es que sí existen algunas, no todas, fuentes judías que hablan desde una perspectiva de un lugar intermediario y hay otras fuentes que no. Hay fuentes académicas en uno y fuentes académicas en no. Luis Jovel hizo el comentario de que se le pudo haber refutado a Santiago. Sí, se le pudo haber refutado a la posición que tenía Santiago, pero nuevamente Santiago se ha portado muy decente conmigo y yo no, sería bien inmaduro de mi parte yo venir a refutarlo de esa manera cuando está siendo invitado en mi canal. Yo trato de que las personas se sientan bien y les respeto la diferencia de opiniones. Pero en ese sentido, pues sí, él desenmascara muchos pastores. Él es arminiano, yo creo, en su soteriología. Yo soy más reformado en la soteriología, ¿verdad? Soy más calvinista en ese sentido. Pero nuevamente son aspectos que son periferales. Pero vuelvo y le digo, yo no tengo problema con Luis Jovel ni no tiene problema conmigo. Ni tampoco con el hermano que anda con él. ¿Cómo se llama? El pastor. Ay, el hermano de México. Tampoco tengo problema con el hermano de México. Aunque sean arminianos en soteriología, no tengo problema con ellos. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica en los últimos tiempos? Dependiendo de cómo usted vea el concepto de la bestia, el concepto de la mujer, el concepto de los siete montes, que nuevamente no necesariamente habla de Roma, los 7 montes. Dependiendo cómo vea eso. ¿Y qué considera usted que es la apostasía? ¿Que usted piensa que él es el falso profeta? Y eso depende del anteojo que usted tenga escatológico, si lo ve de una perspectiva preterista, una perspectiva futurista, idealista, o sea que todo depende. Por ejemplo, hay un libro por ahí que se llama Una mujer cabalga la bestia, de Dave Hunt. Dave Hunt era pre-tribulacionista, dispensacionalista, por ende, cuando interpreta a la Iglesia Católica, la interpreta como la gran ramera dentro de la perspectiva de la escatología que es dispensacionalista. Pero un preterista lo vería un poco diferente y un futurista lo vería también un poco diferente en cuanto a eso, no necesariamente sobre la Iglesia Católica. No. José Antonio, desde Osaka, México. Rocío, Dios le bendiga, buenas noches. Todas las iglesias están contaminadas, Rocío. Tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una contaminación, como la tiene la Bautista, como la tiene la Pentecostal. Todas las iglesias están contaminadas. Ahí es donde está, que la Biblia menciona claramente que Dios siempre tiene un remanente dentro de cada una de las iglesias. Y vamos a ver que ese remanente siempre es fiel a la palabra, porque la palabra es la que ha sido inspirada por Dios. Es la Vox Dei. ¿Ve? Y cuando nos sometemos a la palabra, ahí es donde verdaderamente entendemos lo que es correctamente el concepto de sola escritura, que voy a hablar sobre eso, lo que es sola escritura ya mismo, porque eso hay que entenderlo bien. Roxy, Dios bendiga el canal de Soberano, regálanos un like, comparte este contenido en sus redes sociales. Nuevamente, dice, es que el conocimiento sin Cristo solo trae vanidad y no hay salvación. De acuerdo con el hermano Amílcar. Sí, se puede decir que perdió su candelabro. No, recuerden que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una denominación, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia, hay personas que son iglesias dentro de diferentes denominaciones, excluyendo a los mormones, excluyendo a los testigos de Jehová, porque definitivamente son sectas. Donde se predica el evangelio de la prosperidad, puede ser que a los hermanos en la fe si creen que Jesús es Dios, aunque predican el evangelio diferente. No, el concepto de los que predican la prosperidad hay que tener mucho cuidado porque ese es otro evangelio. Y si nacen de otro evangelio no pueden ser hermanos de nosotros.
Por eso es que yo le doy fuerte ese concepto de atar y desatar y confesar y rechazar y lo acepto, no lo reciba, lo declaro. Yo doy duro a eso porque eso se convierte en una herejía. Vamos por acá. Saludos, disculpa, dado los temas sobre la iglesia. Bien. ¿Qué dirá Dios de los debates? Hay personas que necesitan que les prediquen el evangelio y ustedes. Exactamente, estoy de acuerdo. Arturo, saludos, Dios te bendiga. Siervo, tremenda clase, planificación. Mil gracias, no, gracias. Fabián también está aquí con nosotros. Buenas noches, Dios te bendiga. Jesús Salvador, saludos, Dios le bendiga. Jesús es Salvador, amén. Lo de hoy, un día más que un debate, es una pelea de gallos donde los espectadores esperan sangre. Estoy de acuerdo si eso es lo que es. Gerardo, gracias nuevamente por el apoyo al canal. Y nuevamente, como Dios hermano Salvador Barragán, nos apoyan con sus oraciones, porque la verdad que esto no es fácil. Lisboa dice que no tiene que decir porque lo dice Calvino, Lutero, etcétera, pero se trata de lo que está escrito, o sea, las escrituras. Ese es el punto. Ese es el punto nuevamente. Mi hermano Natalio, Dios te bendiga, buenas noches. Lucas Magnin, autor 95 tesis para la nueva generación. No lo he leído, tendría que leerlo. Tengo que leerlo. No sé quién es Lucas Magnin. Vamos a ver por aquí. Dice, estudia el texto sagrado y ve detrás de una postura. Ok, yo creo que todos debemos estudiar el texto sagrado. Dice que el Lisboa hay que orar por él, creer en la pérdida de salvación, una postura de la ICAR, nada de acuerdo con el calvinismo, que creemos con las ovejas que el Padre de Dios jamás se perderán. Exacto, esa es la perspectiva soteriológica reformada, que hay unas ovejas que el Padre le da al Hijo y el mismo Hijo hace una promesa, que ninguna de esas ovejas se va a perder. Bien, no hay problema. Vamos por aquí, saludos, bendiciones. Bueno, y déjeme entonces hacer algo. Déjeme ver por aquí, no sé si el pastor Riley estará por ahí, podamos dialogar. Déjeme ponerlo por aquí un momento, porque te ha hecho tarde, pero de todas maneras, pastor Riley, le invito a que venga aquí y se conecte y dialogamos sobre este tema, a ver qué usted opina sobre esto. Porque la verdad que yo no vi completo el video. Lo voy a ir analizando poco a poco, pero me gustaría ver cuál es su opinión en cuanto a todo esto. Y le puse ya el StreamYard. Si se quiere conectar, conecte por ahí. Hablamos estos próximos 15 minutos, dialogamos de cuál es la posición, ¿verdad?, que se ha tomado, por qué surge todo esto. Y entonces así lo hacemos un poquito más ameno. Me deja saber si se puede conectar. Ahí está el enlace para que el hermano se pueda conectar y entre con nosotros. Voy a esperar aquí unos minutos y entonces dialogamos. Y si acaso alguien tiene otra pregunta, ¿verdad?, que tenga que ver con lo del tema, pues lo discutimos y dialogamos aquí en esta noche. Déjeme ver si está por aquí. ¿Alguna persona tiene otra pregunta sobre el tema de lo que estamos hablando nuevamente? Y estamos hablando, ¿verdad?, convertidos al catolicismo, y lo pongo como pregunta porque, vuelvo y digo, la Biblia dice, después de haber gustado el don de la eternidad, terminan apostatando, y no habla de personas que eran convertidas, aunque hayan sido pastores, hayan sido lo que sea, lo que hablan son de personas que tenían el conocimiento, y aún con el conocimiento se apartan de ese conocimiento. Eso sí verdaderamente lo que significa apostatar. Vamos a ver por acá si tenía otra cosa. Bien, tenemos al pastor Percy Riley con nosotros. Déjame invitarle. Buenas noches, pastor Percy. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, doctor Hernández. Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado usted? Todo bien, todo bien. Y estaba aquí, ¿verdad?, analizando lo del video, precisamente lo que se suscitó con el señor Lisboa como tal. Y pues nada, sé que compartió con el licenciado Guido, que de hecho, mis respetos para el licenciado Guido Rojas. Yo creo que dentro de el grupo católico, creo que es la persona más respetuosa que tenemos en las redes sociales. Y yo creo que
A él también se le han hecho unos ataques que yo creo que la misma Iglesia Católica ha sido muy injusta con él, cuando él desde una perspectiva teológica lo que estaba diciendo tenía razón. Y eso pues yo tengo que mencionarlo porque hay que darle crédito al que merece crédito. Pero Pastor Riley, explíquenos, ¿qué es lo que estaba sucediendo con todo esto? Bueno, a mí me invitaron para estar ahí en el video, en el en vivo, con el hermano Lisboa y el hermano Guido Rojas. A mí me invitaron nada más para dar algunas opiniones sobre algunos temas, y pues fue lo que hice. Algunos hermanos evangélicos me han dicho que yo fui el que ocasionó el que ocasionó la conversión de Luis Lisboa. Honestamente, en ocasiones pienso que los hermanos evangélicos me dan mucho crédito, crédito del cual no soy digno. Y eso era lo que estábamos haciendo. Di algunas opiniones sobre algunas preguntas que me hicieron, ¿sí? Bien, y entonces en cuanto el comentario, ¿verdad?, que mencionó, de que usted entiende que hay un vacío de 1500 años en la iglesia protestante. Dígame, explíqueme, abunde un poco más sobre eso. Bueno, cuando yo digo que hay un vacío histórico de 1500 años, me refiero específicamente a que la reforma comenzó en el año 1517. Entonces, si estudiamos desde que comenzó la iglesia hasta el año 1517, son 1500 años. Es a lo que yo me refiero. Porque de la historia para acá, de la reforma para acá, son 504 años, si no me equivoco. Entonces, es a eso a lo que me refiero, a un vacío histórico. Mayormente me refiero, perdón, sí. Mayormente cuando yo digo eso, me refiero a que muchos evangélicos niegan el valor de la historia, ¿sí? Dicen, la historia no es importante, la historia no define la iglesia, sino, entonces es a eso a lo que me refiero. Bien, pero ese no es el caso, por ejemplo, de Calvino, que sí entendía que habían datos históricos que presentaban las doctrinas como tal. Por ende, una cosa es el surgimiento o el génesis de la reforma como tal, y otra cosa es lo que creían los reformadores. Sí, cierto. Totalmente de acuerdo con usted. O sea, cuando yo digo eso, yo sé que se oye medio drástico al usar esa palabra, y hasta se oye muy, quiero usar la palabra grosero, en cierta manera, o exagerada. La palabra mejor es exagerada. Es decir, que hay un vacío de 1500 años. Yo sé que no hay un vacío de 1500 años. Pero lo hago en son de crítica a aquellas personas que niegan el valor de la historia, porque la historia tiene un valor. No, de hecho, estamos de acuerdo que la historia tenga un valor, pero entendemos también que dentro de las alas reformadas, dentro de las alas luteranas, hay personas que sí le dan valor a la historia, que nuevamente tendríamos que establecer la diferencia entre cuando surge un movimiento, pero la creencia de las personas que están en ese movimiento no necesariamente surge a partir de ese movimiento. Porque, por ejemplo, en el caso mío, como profesor universitario, sí tengo que darle credibilidad a los conceptos de la historia bíblica, aunque sea de soteriología reformada, y entiendo que el concepto de la reforma pues viene nuevamente como una protesta a la desviación de la Iglesia Católica, que sí tiene un concepto histórico, ¿verdad? Y cuando hablo de la Iglesia Católica Apostólica es romana, porque la Iglesia siempre ha sido católica, la Iglesia siempre ha sido apostólica, si lo vamos a definir correctamente. Pero sí, habría que establecer, y por eso le pedía que nos aclarara, porque había que establecer la diferencia entre el concepto del génesis de un movimiento y aquellos que están dentro del movimiento. Así es. Quizás mi error ha sido no especificarme y generalizar hasta cierto punto lo que yo he comentado. Reconozco que quizás reconozco que sí me he equivocado al no especificar, porque en sí la iglesia histórica, las denominaciones históricas, sí dan valor a la historia,
Pero si vamos ya al movimiento neopentecostal y al movimiento pentecostal, ahí la mayoría sí niegan el valor de la historia. Sí, ¿Sí? no, y yo creo que dentro de cada movimiento sí existen personas que no le dan validez a la historia como tal y se van al extremo nada más de mencionar, pues, no, la palabra mata, pero el espíritu vivifica, que es nuevamente no es comprender verdaderamente lo que significa ese aspecto. Pero en el cuanto a lo del pastor Lisboa, yo no lo conozco. Usted menciona que él era reformado, ¿no? El, el pastor Lisboa era pastor reformado en una iglesia. En ocasiones él presentaba sus servicios por internet y yo lo veía él predicando en una congregación, con su camisa clerical, y los domingos mayormente él transmitía sus servicios, por Facebook. Entonces, sí, él era pastor reformado y ahora creo que le entregó la iglesia, la congregación, a un pastor asociado que estaba con él. Ok, y entonces, ¿en qué se basa nuevamente el que él haya entendido que había una necesidad de convertirse al catolicismo apostólico romano? Porque ya que usted comentó, estuvo en conversación con él, yo vuelvo y digo, no he visto el video completo, lo voy a terminar de ver para seguir opinando en cuanto a eso, pero quería ver cuál era la perspectiva dentro de la conversación que se llevó a cabo allí. Bueno, según tengo entendido y lo que yo pude entender de lo que él dijo, él se va del protestantismo porque hay mucha desunión doctrinal. No, él no ve que haya una unidad doctrinal y que cuando se habla de unidad doctrinal, realmente no es una unidad doctrinal, confiable, sino que cada uno puede tomar decisiones como bien le plazca y creer lo que le plazca. Como por ejemplo, un ejemplo que él da, que los luteranos no van a invitar a un bautista a recibir la comunión porque los bautistas no creemos en la presencia real de Jesucristo en los elementos y viceversa. Los bautistas no van a invitar a un luterano porque los luteranos creen que los elementos contienen el cuerpo literal de Jesucristo y la sangre, ¿no? El vino. Ok, bien, entiendo. Por aquí nos comenta el hermano Amil que dice, pero nosotros no empezamos ahí, sino nuestra base está desde el inicio de la iglesia, en los evangelios y los hechos. Que los católicos se hayan apartado de los principios bíblicos es otra cosa. Y en ese sentido tengo que darle la razón a Milka, porque nuevamente en el concepto de la tradición, en el concepto del magisterio, se le añade a lo que dice la Biblia. No es que se le haya quitado como tal. Por aquí nos comenta también Siraquio Abreu, dice, los católicos romanos rechazan la doctrina fundamental del arrepentimiento. Bueno, no, yo no diría que ellos rechazan la doctrina fundamental del arrepentimiento, sino que lo entienden de una manera diferente a nosotros. Vamos a ver qué por aquí. Un saludo a la hermana Carmen de allá, ¿verdad? Que está desde lo lejos. Déjame ver qué más dice por aquí. Tal vez es muy básica mi pregunta, pero ¿por cuál sería el mayor argumento? ¿Puede ser ficticio que podría tener un católico para al menos considerar el hecho de volverse uno? O sea, esa era la próxima pregunta que yo iba a hacer. Desde la perspectiva de lo que usted habló con la persona Lisboa, el pastor Lisboa, ¿verdad? El primer argumento es que no hay una supuesta unidad doctrinal, lo cual yo estoy en desacuerdo porque nuevamente desde la perspectiva de los fundamentos, aún los luteranos y los bautistas y los pentecostales estamos de acuerdo. Aunque en el concepto que usted me trae, que es el concepto de la Eucaristía por la transubstanciación o la consubstanciación, ya viene siendo periferal en la celebración de una ordenanza o un sacramento. Eso es periferal, pero en fundamento estamos unidos. ¿Qué otro aspecto entonces lo hizo a él cambiar y dejar de decir, bueno, dejo de ser reformado y ahora me voy a convertir en católico apostólico romano? Bueno, según lo que pude yo entender, y usted lo va a ver en el video, uno de los aspectos fue el hecho de que muchos evangélicos lo empezaron a atacar muy feo. A él. A él. Especialmente, no sé si usted ha visto en su página de él. No Él cree que la Virgen María no tuvo hijos
cree en la virginidad perpetua de la Virgen María y cree también en el hecho de que María sea la Madre de Dios. Entonces, muchos evangélicos, muchos protestantes también lo atacaron de esa manera. Y eso fue uno de los aspectos que también afectó a él, lo afectó bastante, el hecho que tuvo muchos ataques. Yo creo que también que sí, como estaba mencionando también Pastor, que comentaba de que usted ha hecho comentarios y le han atacado también, precisamente por aspectos, específicamente ese comentario que dice que hay doctrinas católicas que son bíblicas. Sí. Lo han atacado. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay doctrinas católicas, apostólicas, romanas que sí son bíblicas. Que son bíblicas. Exacto. Y se consiguen textos bíblicos para dar evidencia en cuanto a eso. O sea, que el que ataca es porque ataca porque se ha puesto unos anteojos automáticamente detrimentes para otra persona. Básicamente eso. Pero sí existen argumentos. Ahora, en el caso de la virginidad de María, nuevamente tenemos que establecer de que se da a través de un dogma de fe, como dijo Dan Turbina en la conversación que estaba teniendo con Santiago Alarcón y los otros dos católicos. Él mismo asevera que un dogma de fe no tiene que ser necesariamente establecido como a una base sólida para eso. O sea que ahí yo dudaría mucho, ¿verdad?, de que él tenga una evidencia para presentar el concepto de la virginidad de María. En el caso de la Madre de Dios, o el argumento de muchas personas del Teotokos, es que no han sabido interpretar correctamente lo que significa la economía y la ontología de Dios. En el cierto sentido, María no puede ser madre de Dios ontológicamente, pero es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios encarnado, en el aspecto económico. Y eso, pues, a la persona quizás no entenderlo, pues le hacen el ataque a Luis Lisboa, ¿verdad? Que se llama Luis. Luis Lisboa, sí. Luis Lisboa. Quizás le hicieron el ataque porque las personas no conocen bien los argumentos de lo que viene siendo el concepto de Teotocos. Ahora, ¿qué otra cosa más lo hace? Porque vuelvo y digo, yo mirando esto, yo digo, una persona que verdaderamente es reformado, bautista, esto a mí no me parece evidencia suficiente como para, y claro, lo estoy diciendo de una perspectiva muy personal, pero no me parece evidencia suficiente para que una persona niegue su posición reformada e irse a una católica. ¿Qué más? Tiene que haber alguna otra sustancia. Bueno, antes de responder eso, déjeme decir algo. Es verdad, yo he dicho y he comentado cosas que a muchos evangélicos les ha parecido heréticas, como por ejemplo decir que hay doctrinas católicas que son totalmente bíblicas. Yo he hablado con muchos evangélicos y les he dicho, ustedes no pueden decir que todas las doctrinas católicas son herejes o son antibíblicas, porque hay doctrinas que ustedes mismos creen que son de la Iglesia Católica, las compartimos. Y lamentablemente muchos evangélicos no han entendido eso y me han acusado de ser jesuita, de ser católico infiltrado, de ser agente del diablo y de que estoy recibiendo un cheque del Vaticano semanalmente. Me gustaría recibir un cheque porque aquí no le va a gustar un tercer cheque, ¿no? Pero no, ahora respondiendo a su pregunta, hermano, ay, perdón, ya se me olvidó. Bueno, es que yo noto que simplemente estos aspectos, una desunión entre los hermanos, la hay también entre los católicos. El ataque que se le hacen, los ataques lo hacen, como bien comenta aquí el hermano, no solamente los católicos atacan a los protestantes atacan a los católicos. Sí. El concepto de la virginidad de María, que es un dogma de fe, no es un acta oficial escátera por el Papa, y el concepto de la Madre de Dios, yo a una persona que es reformada, bien entrenada, no encuentro que sea base suficiente para apostatar de una posición reformada e irse a la Iglesia Católica. Si había algo más, tiene que haber algo con sustancia que él haya mencionado, que por Bolívar, como no he visto el video, no lo puedo mencionar, pero usted que estuvo allí me puede comentar. Pues hermano, yo honestamente, y creo que lo comenté en el video, yo veía venir eso, de que él se iba a apartar de la iglesia protestante y se iba a convertir al catolicismo. ¿Por qué? Por su forma de expresarse, su forma de defender la virginidad de María. Yo sí creo en algunos
yo creo que la Virgen María es la madre de Dios, pero en el sentido como usted lo explicó ahorita, en el sentido ontológico y en el sentido económico de la palabra. Pero es madre Es, de Dios en el sentido económico, no en el sentido ontológico. ajá, sí, en el sentido económico, que ella es la madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios. Por ende, es madre de Dios porque Jesús es Dios. Entonces, yo vi y estaba yo diciendo y pensé que este hermano va a cruzar el río, lo va a cruzar y se va a convertir en católico. Y el lunes yo me entero porque me mandan mensajes y me dijeron, Luis se convirtió en católico. Y después vi un video donde él está diciendo que él se está convirtiendo al catolicismo, ¿sí? Él dio esas razones que ya les di a usted, pero también dijo que el protestantismo es muy, ¿cuál fue la palabra que usó? Mediocre. Que el ¿Bajo qué protestantismo base él menciona eso? mediocre, lo dio bajo el concepto de que no hay unidad, que cada quien hace lo que quiere, que doctrinalmente no hay una solidez doctrinal. Sí, A eso, ese es el argumento que muchos de ellos traen porque no han analizado nuevamente la historia de la Iglesia Católica por completo y además no entienden verdaderamente lo que es una doctrina fundamental o una doctrina periferal. Pero aquí Amílcar nos hace una buena pregunta, dice, pero ¿cuál es el fin de decir eso? Es obvio que tienen doctrinas que compartimos, pero tienen doctrinas heréticas, en este caso, ¿verdad? Que hacen imposible que alguien se salve por esas doctrinas. ¿Se puede salvar por la Iglesia Católica? ¿Verdad? Yo estoy completando la oración porque me imagino que eso es lo que va a decir el hermano Amílcar. bueno, la Iglesia Católica sostiene que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bien. Algo en lo cual yo estoy en total desacuerdo. Y yo también. Ajá. O sea, en eso estamos estamos de desacuerdo. Entendemos que la salvación es por gracia mediante la fe, solamente en la obra salvífica de la cruz del Calvario de Jesucristo, no por medio de ningún mérito de ningún otro hombre, solamente Jesucristo, Dios hombre, en la tierra y por lo que hizo la cruz del Calvario. En eso usted y yo estamos de acuerdo y estamos en desacuerdo con la posición católica, apostólica y romana. Hay que nacer de nuevo mediante el arrepentimiento sincero de sus pecados. Totalmente de acuerdo. Ahora, Manuel nos dice, ahora Luis Lisboa usará el rosario para prender velas a María y hasta Lázaro, tal vez insólito. De hecho, Luis Lisboa mencionó algo sobre eso. No, hermano, él no mencionó el rosario, pero me imagino que al ser católico, pues va a tener que aprender a rezar el rosario. Okay. Al menos que tenga influencia luterana, ya que usted y yo sabemos que los luteranos usan rosario. Bueno, no Sí. todos también, es que también hay de tantos sabores por ahí, pero tenemos un luterano aquí conectado que también nos podría comentar sobre eso. Sí, es cierto. Doctrina de la fe es cristiana y no, bueno, Amílcar, no católica apostólica romana, porque recuerden que todos somos católicos en el sentido de universal. Todos somos apostólicos porque basamos nuestras creencias en lo que dijeron los apóstoles. No somos romanos, por lo menos en ese sentido yo no lo soy. Y el concepto de salvación por obra, hay que entender nuevamente, por eso es que cuando vamos a dialogar con una persona tenemos que entender su posición para ser objetivo. El concepto de las obras dentro de la Iglesia Católica nuevamente es porque se establece por medio de los 7 sacramentos donde se imparte gracia salvífica establecida nuevamente por el magisterio y por las órdenes que se le dan a los sacerdotes para hacer eso, lo cual viene siendo un sistema sinergista, no un sistema monergista. Ahí es donde nos diferenciamos nosotros. Dicen, actúan como los judíos en el desierto, han creado un orgullo absurdo, olvidando rendir su corazón a Cristo. Pero no todo. Yo creo que dentro de la Iglesia Católica hay personas que sí también tienen un corazón y aman y buscan la verdad. ¿Qué usted me puede opinar sobre eso, pastor? Sí, hermano, el hecho, mire, la forma de haberme yo acercado a los católicos, sí me ha costado bastante con el pueblo evangélico, pero me ha abierto las puertas con muchos católicos.
hay católicos que aman a Jesucristo, que lo reconocen como su único y verdadero Salvador. Usted les pregunta en quién hay salvación y ellos le van a decir claramente en Jesucristo, ¿sí? Y es un mal concepto que hay dentro de muchos evangélicos que piensan que María, que los católicos aman tanto a María que se olvidan de Jesucristo. No, ellos reconocen que Jesucristo es el Salvador y aman a la Virgen, sí la aman. Pero Jesucristo para ellos es el centro. Yo me he sentado con católicos, perdón, y hemos hablado de Jesucristo y me han expresado su amor por Jesucristo. Sí, y ellos me dicen que fuera de Jesucristo ellos no hayan otra salvación. Sí, yo creo que el concepto se basa más bien en Jesucristo y otra cosa más, o Jesucristo más otra cosa más, en la cual nosotros, de ahí donde sale el concepto de la reforma, solo Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo, no necesitamos ayuda, ¿verdad? De hecho, y hago referencia al señor Fernando Casanovas, que cuando trajo un video mencionando la palabra heis en griego, que significa uno, él tiene un video que dice que heis es una palabra uno, pero que necesita ayuda, y eso es totalmente y absolutamente falso. Sí, amén. Y entonces, pues, yo hice un video, lamentablemente lo perdimos en el canal que teníamos anteriormente, pero eso. Así que, Pastor Percy, gracias por su tiempo. Yo la verdad que sé que se ha hecho tarde, acaso a las 1:25 de la mañana, no sé qué hora tiene usted allá. Aquí son las 10:25 y me quedan no. 2 horas y media todavía para salir. Usted todavía tiene tiempo para allá, pero yo acabo de llegar y salgo ya mañana en otro vuelo. Vale. Pero gracias por compartir con nosotros, Pastor Percy, y por lo menos así nos da la oportunidad de dialogar un poco con usted para aclarar algunos conceptos. Yo voy a ver si analizo un poco más el video para ver los conceptos que se traen de ambas perspectivas. Y luego le digo, si en algo estoy de acuerdo con usted, lo voy a decir, pero si en algo estoy en desacuerdo con usted, también se lo menciono desde una perspectiva respetuosa. Y otra cosa, hermano doctor, antes que nos retiremos, si hay alguna corrección que usted necesita hacerme, con toda confianza, ¿ok? Estamos dispuestos a cambiar. Sí, O sea, se presenta la evidencia y usted toma la decisión de lo que sea, porque vuelvo y digo, aún dentro de personas que nos respetamos, como le respetamos a usted y dialogamos, podemos tener las diferencias, pero eso no implica que no podamos sostener un diálogo que es lo más educado y lo más cristiano que podemos hacer. correcto. Una última cosita, ¿me permite subir este video a mi canal? Claro que sí, no, con ningún problema. Gracias, doctor. Y nada, un abrazo, Pastor Percy, y nuevamente nos mantenemos siempre en contacto. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Buenas noches. Bien, pues gracias al Pastor Percy Riley que nos permite, ¿verdad? Quizás ese momento, pues para aclarar algunos conceptos que él estuvo hablando con el licenciado Guido y entonces con el señor Luis Lisboa. Yo tengo que analizar un poco más el video porque nuevamente lo estoy haciendo porque tantas personas me han escrito a mi canal y me han escrito hablando sobre la situación y yo tenía que ver y tengo que ver nuevamente a ciencia cierta todos los puntos, así que pues simplemente menciono por encima, no estoy indagando, no estoy profundizando porque no lo he visto completo, así que si me dan un tiempo para analizarlo, yo lo comento y lo hablo, pero nuevamente, por lo menos lo que sí puede verificar en cuanto a todo esto es que cuando se canta victoria dentro de las aulas católicas, apostólicas y romanas de un protestante que se convierten, pues nuevamente es porque lo común y lo más llevadero ahora son las redes sociales donde tienen una exposición enorme, pero los conceptos académicos como los estudios de Barna y otros más presentan otro tipo de evidencia. Así que dentro del nivel donde se presenta la información, que es el nivel de mesa redonda, todo el mundo opina, pero ya cuando llega a un nivel académico, un nivel investigativo, llega otra cosa y entonces pues el primero no tiene validez ni credibilidad. El segundo tiene validez y credibilidad. Y ahí es donde se establece eso. Así que pues nada. Amil que nos dice, así es. Ellos dicen eso, pero no dejan al lado los rituales. Tienen que arrepentirse de ese camino tarde que temprano para poder salvarse y tener la religión y entender que la religión no salva. Solo Cristo salva. Exactamente. La religión es el intento del hombre a llegar a Dios. El cristianismo es el Dios que se encarna para llegar hasta nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Sí, María era bienaventurada, claro que sí.
Y amamos a los católicos, no al catolicismo apostólico romano. Claro que sí. Dice Pastor, sería bueno ver las grandes procesiones que se hacen en honor a la Virgen Guadalupe en México. No, y en España también hay muchas procesiones. Dice, hubo una comunidad católica en Occidente pastoreando por el Papa, pastoreando papas en el siglo II, pero no era la misma autoridad, sino que estaban sujetas a las escrituras y las prácticas de la comunidad cristiana. No, y vamos, eso es lo que menciona, que el concepto de Antioquía, Alejandría y Roma, no había un obispo central con toda autoridad como le establece la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ellos hablan de una sucesión apostólica. De hecho, hay un papa que ni siquiera aparece en la historia, se le añade a la lista. ¿Y cuál es la lista? ¿Cómo se menciona? Litrio es la lista de los papas. Hay una lista de papas que se le añade un papa que no aparece ni siquiera en la historia. Por ende, no hay una sucesión apostólica como lo quieren mencionar. Y el concepto nuevamente de las llaves y el atar y desatar, nuevamente se ha malinterpretado muchísimo. Doctor, si lo invitan a una iglesia, a otro país, va, claro que sí. De hecho, vamos para España ahora, en octubre, aquellos que estén cerca de Pamplona, vamos a estar compartiendo con el pastor Will Graham el día 7 y 8 de octubre en Pamplona, a través de la iglesia Palabra Viva Navarra. Vayan a Facebook y busquen la información en Palabra Viva Navarra. Vamos a estar dando unas conferencias. El pastor Will Graham va a estar hablando sobre los judaizantes. Yo voy a estar hablando sobre el concepto de la paternidad espiritual, la falsedad de ella, ¿verdad? Y también el viernes 7 de octubre, las damas tienen una conferencia con la doctora Damaris Hernández del libro de Ruth. Así que si usted está en esa área de Pamplona, vaya y verifique con la iglesia Palabra Viva Navarra en Pamplona. Vamos a estar por allá. Y ya pronto también vamos para Costa Rica, a la iglesia Palabra Viva Costa Rica, ya con el pastor Jonathan Murillo y los hermanos de Costa Rica, también al hermano Abel en Costa Rica, estamos pendientes de un viaje para allá. También tenemos otro viaje pendiente para Córdoba en Argentina, nos han invitado para allá y posiblemente nos damos un viaje, posiblemente yo diría ya para el año que viene, todo pendiente, pero sí, donde me inviten yo voy y vamos a otro país, no hay problema, y como yo soy piloto, yo me monto en el avión y yo llego sin ningún tipo de problema y las iglesias no tienen que pagar por mi pasaje porque yo vuelo de gratis como piloto. Habrán patriarcas como estructura eclesial, pero desconozco cuándo empezó esa estructura. No, patriarca se le llama a aquellos hombres que fueron en los comienzos de la iglesia. Y, perdón, Manuel, es la hora, me disculpa, no. Estamos hablando de una cosa, los padres de la iglesia en el concepto histórico y otra cosa, los patriarcas de hoy en día dentro de ese concepto de el patriarcado o el concepto falso de la falsa paternidad espiritual. Así que Manuel, discúlpeme, que es la hora. Bueno, de ese siglo segundo, el catolicismo romano se cuelgan para decir que ellos tienen más de 2000 años siendo católicos, lo cual es un error. Es un error porque no han entendido verdaderamente, como bien definió Néstor, el concepto de iglesia. El concepto de iglesia no es que era iglesia apostólica y romana. Iglesia era un grupo de personas que se estaban uniendo en un sentido de fe, eran apartados para eso. Y el sistema católico apostólico y romano no se le da vigencia hasta 4 siglos después como tal. Claro, tienen que añadirle nuevamente el concepto del apostolado, la vigencia del apostolado desde Pedro en adelante, pero nuevamente hay conceptos, y en esto tengo que ser objetivo también, mire, hay conceptos también que se mencionan de que sí, hay documentos históricos que se hablan de una cierta sucesión apostólica como tal, pero nuevamente hay documentos que son tergiversados, como este, donde aparece, si no me equivoco, se llama Dámaso, un papa que, no, perdón, no era Dámaso, era Anacleto. No aparece verdaderamente en la historia, por ende es inventado. A Chile, bueno, cuando me invita una iglesia, Lorena, si una iglesia me invita, yo arranco para allá y vamos a Chile porque Chile quiero ir. Amén, José, nada, póngase en contacto y coordinamos todo eso. Bien, amigos, me tengo que despedir porque tengo que trabajar. Voy para San Juan, Puerto Rico, a la isla del Encanto, y voy a estar por allá visitando mi isla, y entonces voy a ver si hago un programa desde allá. Así que estén pendientes. Gracias por estar con nosotros. Compartan este video, denle like si no lo han hecho nuevamente. Y no puse comentarios en el día de hoy porque no quiero comentarios negativos de nadie. Simplemente ustedes que están aquí en el chat
pueden comentar mientras están aquí, pero no le voy a poner comentario a nadie porque siempre estos programas se prestan para hablar mal y yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí en la búsqueda de la verdad. Predicar a Cristo y este crucificado, solo Cristo, sola Escritura, sola Ideogloria, ¿verdad? Todas las solas que estamos nosotros estableciendo. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y terminamos diciendo, sola Ideogloria, a Dios sea la gloria.